No hay cuenta esta semana y vamos a comenzar entonces con la orden del día. Para hoy día tenemos dos invitados, uno de los cuales ya está con nosotros en la sala, así que le vamos a pedir que se acerque a la mesa. Sí. Ah, sí. Ya. Antes de que comencemos, quisiera recabar el acuerdo de que en la próxima semana suspendamos en atención a que existe un día martes que es feriado. Por lo tanto, a las personas que son de regiones, incluyéndome a mí, nos cuesta desplazarnos el lunes, luego devolvernos y iniciar de nuevo el miércoles. Así es que... Tengo la celebración de la Virgen del Carmen en Pedazo. Sí. ¿Tiene para dar una manga? No. Ya, ok. ¿Se acuerda entonces? Se suspende el próximo lunes. El señor Nicolás Duhalde, quien se desempeñara como jefe de gabinete del subsecretario Luis Castillo cuando él se incorporó al Ministerio de Salud. Así es que en contexto usted conoce de qué se trata esta comisión, el tema que nos preocupa. Nos gustaría que usted nos hiciera una mini introducción, nos contara qué sabe del tema, cuándo supo, cómo supo. ¿Qué periodo, presidente? Él se incorporó, bueno, él nos va a decir cuándo se incorporó al ministerio, con quién trabajó, cómo era. Una de las cosas que nos interesa a nosotros que se refiere es cómo era la relación entre el gabinete de la subsecretaría con inversiones. Yeah. Porque una de las cosas que nos ha dejado tremendamente preocupados son las declaraciones de la ex subsecretaria Burgos, a propósito de la nula relación que existía, ni jerárquica, ni administrativa, ni de ningún tipo. Y por lo tanto, ¿cómo se daban estas relaciones? ¿Cuál era la relación del gabinete del ministro con el gabinete del subsecretario? ¿Y cómo se daba del gabinete del ministro hacia inversiones? Perfecto. Don Nicolás. Por su tema, presidente, primero saludo a todos los diputados. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y de recibirme el día de hoy para poder dar cuenta del trabajo que desarrollé durante esos meses que estuve jefe de gabinete del subsecretario Luis Castillo. Yo asumí jefe de gabinete del subsecretario 2 días después que él fue nombrado subsecretario, hasta el día 30 de enero de este año. Durante todo ese tiempo estuve jefe de gabinete de él. Básicamente, contarles acerca de cómo me enteré de la situación que estaba afectando el tema de inversiones del Ministerio. Básicamente, un día Mauricio Álvarez llega a la oficina a relatarme que había tenido un episodio en el hospital de Buin, que había tenido un altercado con un par de personas, que este altercado, creo que aquí estuve viendo los videos de los otros relatos de gente que ha venido a comparecer aquí a la comisión. Y, claro, me describe una situación con un arma, que creo que fue amenazado, y hubo una situación de violencia que él tuvo dentro de las obras del hospital, cuando fue de visita. Él llegó a contarme esto y a mi oficina, y lo único que le dije, al igual que muchas situaciones de violencia que nos enfrentamos de repente cuando habían altercado en CEFAM, consultorios, hospitales, es básicamente anda a hacer la denuncia a la Fiscalía. Y él procedió durante la misma tarde o el día siguiente a hacer la denuncia a la Fiscalía. Una consulta, sí, solo para clarificar, ¿usted sería la única persona entonces a la que él le manifestó esto o compartió con usted este hecho antes de hacer la denuncia? Porque hasta ahora todas las declaraciones indican que todos los demás se enteraron después de que él ya había hecho la denuncia. No, él me relata a mí esto y creo que también, no tengo seguridad, habría que preguntárselo, creo que también se lo relata a Luis Barrios. ¿A Luis Barrios? Sí, de que efectivamente tuvo un altercado dentro de la obra y yo le dije, anda a hacer la denuncia a la Fiscalía lo antes posible acerca de la situación que vista dentro. De hecho, me manda un correo electrónico. Yo no me fui con respaldo de mis correos, pero me manda un correo donde básicamente me relata que tuvo un problema dentro de la obra, ante lo cual mi respuesta fue una sola: hay que hacer la denuncia inmediatamente. Si tú sentiste violentado en algún minuto, anda a hacer la denuncia a la Fiscalía.
Sin embargo, días después me llama la directora del Servicio de Salud, Carmen Aravena, y Carmen me dice que básicamente había tenido un problema de una cantidad de contratos que le habían pedido asumir por parte del Servicio de Salud para respaldar para seguir trabajando la obra del hospital, que era básicamente la parte de diseño, y que Mauricio estaba detrás de esa solicitud de contratación y que por algún motivo que ella desconocía le habían pedido desvincular a todas estas personas del servicio. Y ahí en ese momento se nos alertaron, relacionamos rápidamente lo que había pasado, el altercado que había tenido dentro de la obra con la situación que estaba viviendo en ese minuto, que básicamente cortar todos los contratos que estaban en el hospital, estos 19 personas. Don Nicolás, cuando dice ahí nos alertamos, ¿quiénes son? No, yo principalmente, y también tomo conocimiento de esto Luis Barrios. Luis Barrios. Luis Barrios, sí. ¿El subsecretario hasta ahora no sabía nada? No, yo le fui a contar al subsecretario inmediatamente. A pocas horas de que ya supe que estaba ocurriendo esto, fuimos a alertar al subsecretario de que esta situación estaba relacionada, de que podía estar ocurriendo alguna complicación desde el punto de vista jurídico dentro de los contratos que tenían durante la obra. Principalmente nos quedamos con la sensación de que estaba ocurriendo algún tipo de anomalía y por supuesto nos pusimos a investigar. Dentro de esta tampoco habíamos dictado todavía sumario administrativo, básicamente empezar a recabar información acerca de si nos parecía relevante o no nos parecía relevante lo que estaba ocurriendo, que por supuesto a todas luces estaba ocurriendo algún tipo de situación dentro del diseño de la obra. Llamé por teléfono a la directora Carmen Aravena de que fuera a la oficina al Ministerio de Salud lo antes posible. Ella 1 o 2 días después fue inmediatamente al Ministerio, se reunió conmigo, lo contó durante en esta comisión y fue también acompañada de Francisco Márquez, que era en ese minuto el jefe de proyecto del hospital. Perdón que lo interrumpa, sí, pero para ir precisando algunas cosas. Usted dijo que la doctora Carmen Aravena lo llamó para decirle que estaba ocurriendo un evento porque le habían dicho que desvinculara a estas 19 personas, sí, y que ella antes había recibido presiones para contratar a estas 19 personas. ¿Eso a usted le llamó la atención? Sí, por supuesto. Fue una conversación telefónica. Con eso? Y segundo, cuando usted sigue diciendo nos o hicimos, ¿ahí se refiere a usted y a Luis Barrio? A Luis Barrio. Siempre, los dos. Y el subsecretario fuera, ¿no? Siempre en esto trabajé muy a la par con Luis Barrios, informándonos acerca de las cosas que íbamos tomando conocimiento, y por supuesto yo como jefe de gabinete le contaba toda esta situación al subsecretario y lo manteníamos informado acerca de lo que estaba ocurriendo. Y una vez que tomé conocimiento de toda esta información, le pedí a la directora del Servicio de Salud que viniera al MinSal a conversar conmigo, y ella se acercó con el señor Francisco Márquez a conversar. Ellos primero conversaron con Luis Barrios acerca de lo que estaba ocurriendo dentro de la obra y después se reunieron conmigo. Me enviaron por correo electrónico toda la información acerca del correo electrónico, que yo supongo que ustedes lo tendrán o la directora se lo hará llegar, donde efectivamente Mauricio les manda el listado de las 19 personas a contratar y toda la cantidad de correo electrónico y otra información que ella tenía ahí acerca de estas 19 personas, que había que contratarlas, desvincularlas, todo el tema de el orden de las platas que iban a recibir cada una de las personas por su trabajo, las remuneraciones que iban a tener, que efectivamente en un minuto al parecer pasaron la cantidad de honorarios que se podían pagar por los contratos. Ahí hubo todo un tiempo ajuste del cual yo no participé, ni tampoco participó, según lo que me cuenta Luis Barrios, sino que era básicamente un tema que vieron dentro del Servicio de Salud Sur. Y ellos básicamente establecieron ahí las contrataciones y me manda todo ese listado de correo electrónico. ¿Es normal, o le parece a usted normal, que
un funcionario de nivel medio de una división hubiese hecho esas presiones sobre un director de servicio y que ese director de servicio no lo hubiese comentado con el subsecretario? No me parece normal las presiones que se realizaron. No me parece normal tampoco que se hayan realizado cualquier tipo de presión a un director de servicio de salud que tiene personalidad jurídica propia, patrimonio propio también. Por lo tanto, no me parece que se haya pasado por sobre la autoridad de un director de servicio de salud. Eso bajo ningún punto de vista. Y en ese momento, claro, la directora nos alerta de todo esto y por supuesto, el subsecretario en esos días estaba fuera de Santiago. Y me cuenta a mí, por eso la reunión fue conmigo, no fue con el subsecretario, y yo por supuesto le cuento al subsecretario todo lo que estaba ocurriendo en el hospital Buin, básicamente el tema de la construcción. Y eso básicamente, o sea, de esa forma, para responder su primera pregunta, Presidenta, de esa forma me enteré de lo que estaba ocurriendo dentro del hospital, dentro de la construcción del hospital. Ok. Usted dijo que había, no sé si hay preguntas de los diputados, ¿no? Usted dijo que había trabajado hasta el 30 de diciembre del año pasado en el ministerio. Enero, 30 de enero. Hasta el 30 de enero. Sí. Ah, ya. ¿Y cuál fue la razón por la que se retiró? Porque usted era de confianza o es de confianza de el subsecretario Luis Castillo. Sí. El subsecretario está de vacaciones en Egipto, vacaciones de verano, está fuera, y me entero a través de la subsecretaria subrogante, que Adriana Tapia, la jefa de la división de atención primaria, de que el ministro había pedido la salida de mi cargo. No tomé más antecedentes que eso, no desconocí, el ministro nunca tuve conversión con el ministro Santelices acerca de por qué pedía mi salida, solamente me enteré a través de esa vía. Y yo presenté mi carta de renuncia ante la solicitud que recibí. ¿Cuál sería el argumento del ministro para sacarlo usted en ausencia del subsecretario, circunstancia que usted era personal de confianza del subsecretario? Lo desconozco. Don Nicolás, ¿usted se puede referir a cómo era la relación entre redes e inversiones? Porque la ex subsecretaria Burgos nos dijo aquí que ella se había incorporado a un equipo que ya estaba formado. Y que nunca ella tuvo que ver con los temas de inversiones, ni se interiorizó, y que por lo tanto cuando firmaba los decretos, los firmaba siempre y cuando trajeran las autorizaciones o los vistos buenos de las jefaturas de los diferentes departamentos. Y así es como vemos que el aumento de 400 millones de pesos que permitió contratar a estas personas en Buin se hizo básicamente o autorizado finalmente por la subsecretaria. En ese contexto, digamos, ¿cómo era esa relación con la división de inversiones? Y si es efectivo que ella dice que solo el ministro veía con Luis Barrio los temas de inversiones y que nadie más veía esos temas. En el tiempo que estuve yo, desconozco cómo era la relación antes de la llegada del subsecretario Castillo. No tengo ningún conocimiento acerca de cómo era la relación de la ex subsecretaria Burgos. Lo único que conocí era el trato que tenía el subsecretario con Luis Barrio, que era totalmente cordial, deferente. Luis Barrio es un jefe de inversión o era un jefe de inversiones que respondía al subsecretario. El subsecretario Castillo tiene un liderazgo en el ministerio y en la red hospitalaria de Chile bastante importante. Creo que una persona no tan solo por su cargo de subsecretario, sino que además por sus conocimientos como médico, bastante respetado. Y por lo tanto había la relación jerárquica de subsecretario a jefe de división normal que uno ve en cualquier otro ministerio. Nunca vi esa situación que se describe como que era relación Luis Barrios, inversiones y el ministro. No, esto es una relación bastante buena donde podíamos establecer trabajo en forma bastante progresiva,
con Luis Barrio incluso viajamos muchas veces a regiones a ver obras hospitalarias. Yo acompañé en casi todos los viajes al subsecretario, por lo tanto siempre vi una relación laboral normal donde una persona tiene esa dependencia jerárquica cada uno del otro, y por lo tanto no vi nunca esa relación que describe la subsecretaria Burgos. Ok. ¿Usted ha visto el decreto en el cual se aumentan los 400 millones de pesos? Que lo estoy buscando por acá. Lo vi en su minuto. Usted lo vio en su, Sí. en su minuto, ¿cierto? Sí. Y en ese decreto, ¿es normal o qué le parece a usted que el señor Mauricio Álvarez, siendo un jefe de finanzas de la División de Inversiones, haya podido tomar una determinación de esa naturaleza de aumentar y cambiar, o de también lo que supone en el cambio de la ficha IDI, Sí. sin que se enterara ninguna de sus jefaturas o que no estuvieran al tanto? Presidente, yo desconozco el procedimiento, cómo se realizó eso, producto que yo me dediqué a recabar algunos antecedentes para poder instruir el sumario administrativo. Desconozco cómo fue el procedimiento, lo vi por Cámara de Diputados TV, pude ver la declaración de él, de la señora Carmen Aravena, que contó y relató cómo fue este cambio, ese aumento, pero la verdad es que desconozco cómo fue ese procedimiento, si fue bien o mal hecho, no podría dar eso. Lo que sí, si es como usted describe, que efectivamente fue solamente cambiado en forma arbitraria, por supuesto que me merece todos los reparos administrativos y legales que existen, pero no vi ese procedimiento, yo no estaba en mi sala en esa oportunidad, pero claro que si fue como usted describe, tendría varias irregularidades. Estamos claros que usted llegó después y la pregunta es si es factible que un jefe de finanzas de la División de Inversiones decida solo, sin conocimiento de su jefatura, sea capaz de hacerlo y además de obtener la firma de todas sus jefaturas, incluyendo la de la subsecretaria, sin que ninguno de esos jefes se entere. Yo creo que no es factible, y no es factible porque desde que nosotros con el subsecretario estuvimos en el gabinete de la subsecretaría, cada una de las divisiones que pasaban por nosotros no pasaban simplemente a firma, sino que cada una de ellas era respaldada, se traían los antecedentes, muchos de los documentos que yo tenía dudas se le preguntaba a los jefes de divisiones para poder obtener mayor cantidad de antecedentes. Era parte de mi trabajo como abogado y también como jefe de gabinete del subsecretario proteger de que efectivamente no se firmasen documentos al voleo. Y en razón de eso trabajé durante el tiempo que estuve con el subsecretario. De hecho, estos decretos van con la firma o con el último visto bueno, que es del jefe de gabinete del ministro. ¿Eso es habitual desde siempre? ¿Desde cuándo? No, nosotros, por lo menos el tiempo que estuve yo, los documentos que pertenecían a la subsecretaría llevan el visto bueno del jefe de gabinete del subsecretario y no del ministro, ni tampoco de la otra subsecretaría. Había una división en cuanto a los trabajos que corresponden a cada una de las divisiones con su subsecretario y, por supuesto, algunos que emanan desde el gabinete del ministro vienen con el visto bueno del jefe de gabinete del ministro, por ejemplo los de jurídica y otros más, pero en general eso no es normal. Estos otros no correspondería. ¿Y el señor Rosendo Sanga era jefe de gabinete del ministro? No, era jefe de gabinete de la subsecretaria Burgos. De hecho, él me entregó el cargo cuando yo asumí el jefe de gabinete del subsecretario Castillo. Ok. Sí. ¿Alguna pregunta? Diputado Soto. Gracias, Presidenta. Saludar a nuestro invitado y agradecerle que haya asistido a esta comisión. Dentro del procedimiento de la aprobación del aumento presupuestario por 400 millones de pesos en el anteproyecto de diseño del Hospital de Huin, se requería ese decreto ministerial con todos los vistos buenos que usted ha descrito. Pero también se realizan algunas modificaciones a través de una clave electrónica que tiene que ver con el tema presupuestario. ¿Usted podría explicar ese procedimiento adicional que opera cuando se hace estas modificaciones de esta envergadura? ¿Quiénes son los responsables del manejo de estas claves? ¿Por qué se tiene que establecer esta clave?
¿Qué grado de protección supone esto? ¿Quiénes autorizan el uso de estas claves para producir la modificación presupuestaria en el sistema computacional respectivo? La verdad es que, por su intermedio, presidente, no, lo desconozco. No, por lo menos yo no trabajé nunca con ese sistema de clave. Yo creo que se refiere a la clave que ocupan en el Ministerio de Desarrollo Social para cambiar la ficha. No lo desconozco, eso es parte del trabajo de inversión. Jamás me tocó ver ese tipo de acción por parte de cuando yo estaba de jefe de gabinete del subsecretario. Sí, diputado Soto. Sí, ya pensando en cuando este asunto ya es conocido como un problema para el Ministerio, para la subsecretaría, sí. La evaluación que hacían ustedes sobre irregularidades tenía que ver con qué particularmente, con un exceso de contratación de profesionales, con una modificación presupuestaria no debidamente fundada, o con problemas personales entre el señor Álvarez y el jefe de estos asesores. ¿Cuál era la connotación negativa que desde del gabinete del subsecretario se visualizaba en este asunto del grupo de profesionales contratados para revisar el anteproyecto de WIN? Por su intermedio, presidenta, fue una serie, una seguidilla de acciones. No pudiera describir, diputado, cuál fue la acción en concreta, sino que simplemente el hecho de enterarnos primero de esta pelea dentro de la construcción, que ya me pareció extraña o sonaba raro, o sea, que hubiera un altercado en el hospital, no tuvimos mucha claridad acerca de lo que se trataba, que hubo una amenaza. Consulta, porque es la primera vez que nos dicen que hubo un altercado en una construcción del hospital. No, disculpe, para ser más preciso, me puedo haber equivocado. Mauricio llega a decir a la oficina de que había tenido una amenaza, y esa amenaza, alguien describe que hubo un arma. Yo no sé muy bien cuál fue el altercado, cuál fue esa situación que vive. Por eso digo, si fue así, anda a la Fiscalía y pone inmediatamente algún tipo de denuncia por esta situación. Entonces, ya parte ahí algo extraño. Y después se suma a esto que la directora me comenta de que había recibido un listado que contrató a estas 19 personas. Entonces, si usted me dice cuál fue el momento en el que nos dimos cuenta o que me di cuenta de que existía una situación anómala, fue una seguidilla de acciones, digamos. Y por eso es que me pongo a recabar más antecedentes para presentar al subsecretario y que finalmente dicte el sumario administrativo. Y que esa fue la acción concreta que nosotros hicimos como gabinete, en el sentido de decir de que había una situación anómala y esto había que investigarlo a través de un sumario administrativo, que fue básicamente lo que se terminó dictando en ese minuto. Diputada Fernández. Muchas gracias por su intermedio, presidenta. Saludar a nuestro invitado, agradecerle su presencia. Una pregunta que hemos hecho reiteradamente, que a mí todavía me queda duda, porque usted dice que su secretario trabajaba muy bien con quien era el jefe. Entiendo que ya no es el jefe, lo han dicho acá, a pesar que sigue siendo asesor. No es jefe, pero ahora es asesor de la División de Inversión, Luis Barrios, que profesionalmente era la persona que mejor sabía y que a su vez es el jefe del señor Álvarez. Mi pregunta, pensando esta cadena, todavía no me queda claro cómo el señor Álvarez contrata a 19 personas, siendo que tenía un jefe que era Luis Barrios, tenía su secretario, y como que nadie dice, no, simplemente contrató. Entonces, ¿en qué momento se da el visto bueno para estas 19 personas en un grupo, ya viendo personas que estaban en la revisión del proyecto? Nadie se alertó de por qué necesitaban 19 personas más, externa más al tema. Si bien algunos mostraron aquí que tienen experiencia en salud, pero no venían de salud propiamente tal. ¿Cómo es ese proceso de contratación? Porque me imagino, y que sabe usted, a propósito de que usted mismo dijo que usted levantó antecedentes para instruir un sumario. También la pregunta es, ¿usted fue el que hizo el levantamiento de la información para instruir el sumario?
¿Cuánto tiempo se demoró ese levantamiento? Me interesa de la información para el sumario. Entonces, me imagino que usted recabó antecedentes de cómo era, por su intermedio, Presidenta, se produce la contratación de estas 19 personas, dado que había un jefe que por lo que han dicho todos está muy encima del equipo y todo, pero es decir, de alguna forma Mauricio Álvarez nos podrá contar, el señor Mauricio Álvarez, cómo él es capaz de contratar solo 19 personas. Es decir, y tiene una jefatura superior que me imagino que tiene que haberle dado el visto bueno, y a una superior. A propósito, quienes hemos estado en el servicio público sabemos que las contrataciones llegan más arriba. Sí, claro. Y por tanto me gustaría el relato de eso, ya que además usted levantó toda la información para instruir el sumario. Gracias. Adelante. Bueno, Presidenta, por su intermedio le respondo a la diputada Fernández acerca de básicamente cómo nosotros desde el gabinete del subsecretario, claro, toda la cantidad de proyectos que se ven en todo Chile, que son los 29 hospitales que se van a construir, la cantidad enorme de CEFAM que se están haciendo en todo Chile, no existe la posibilidad de saber cada una de las contrataciones que se realizan. Por eso es que, y más sobre todo en este caso, porque en este caso las platas de las contrataciones no pasaron por... Claro, hay un cambio de la ficha, como usted escribía, Presidenta, pero el hecho mismo de la contratación, de la firma de esos contratos, básicamente es por el Servicio de Salud. Por lo tanto, nosotros, desde el gabinete del subsecretario, no teníamos conocimiento de esas contrataciones, porque no era resorte nuestro, no era básicamente, no pasaban nunca por nuestra autorización, simplemente eran el hecho de el aumento de obra, que usted lo describió, Presidenta, y después de eso, el Servicio de Salud hace los contratos. Por lo tanto, nosotros no tuvimos conocimiento de eso. Lo que sí, cómo levanté la información, que Mi pregunta, un segundo. Sí. Sí. Yo entendiendo que su secretario, mi pregunta era, pero la jefatura directa del señor Álvarez, que es Luis Barrio, tendría que haber sabido la contratación de estas personas a propósito, porque una cosa es su secretario y otra cosa es el jefe directo. Eso es lo que quiero saber. Habitualmente Luis Barrios, que es una persona que tiene mucha experiencia, como usted bien lo describía, acerca de contratación en hospitales, efectivamente sabe más o menos la cantidad, o debería saber la cantidad de ejecución presupuestaria en cada una de las obras, la cantidad de personas que están contratadas en la obra. En general tienen conocimiento de todo eso. Hay un sistema de monitoreo de las obras que uno puede saber en el minuto en qué va cada una de las obras, cuántas personas están participando. Entonces, sin querer... Yo no trabajé en inversiones, trabajé solamente en el gabinete del subsecretario, y por la gran magnitud de obras que se están viendo en inversiones, yo creo o supongo que efectivamente él tendrá conocimiento acerca de las contrataciones que hay en la obra. Yo creo que, aparte, es un equipo que tiene mucha experiencia en cuántas personas se necesitarían en cada una de las obras, por lo tanto deberían saberlo. No sé si respondo ahí a su pregunta, diputada. Sobre lo segundo, ¿cómo levanté la información? Llamé a la directora de Servicio de Salud. Sí, ¿en cuánto tiempo? Cuando nos enteramos, me refiero a mí ya, a Luis Barrios de esto, Luis Barrios se quedó con la misión de recabar un poco más de antecedentes. Y después se reúne con el subsecretario y conmigo y nos dice que efectivamente él ve que esto daba para que instruyamos sumario administrativo inmediatamente. Pero me pidió mi opinión como abogado. Y en eso ya habrán pasado unas 2 semanas desde que recabamos los antecedentes entre los dos, unas 2 semanas en juntarnos nuevamente con el subsecretario para ver cuándo vamos a dictar sumario administrativo, y yo me habré demorado unos 3 días más o 3 días más o 4 días más en revisar todos los antecedentes, en pedir otros antecedentes más. El subsecretario me pidió llamar a todos los servicios de salud donde Mauricio tenía vínculos directos, de los servicios de salud donde él tenía alguna obra a cargo, llamar para saber si se había repetido esta forma de trabajar donde había entregado listados de contrataciones. Cotejé algunas informaciones más, recabé los antecedentes del aumento de obra, hice una carpeta y también llegué a la conclusión de que había que dictar sumario. De todo este procedimiento nos habremos demorado máximo
2 semanas y media, no más que eso. Y ahí yo me hago la convicción de que tiene que haber sumario administrativo. Don Nicolás, ¿Sí? usted dice que el señor Álvarez tenía relaciones con algunos servicios. Eso a mí por lo menos me llama profundamente la atención, porque además ustedes lo tenían absolutamente claro, individualizado, que el señor Álvarez se relacionaba con algunos servicios más que con otros. No. ¿Se podría referir a eso y a qué se refiere? Presidente, me refiero a que básicamente en cuántos servicios de salud habían obras que pudiera ocurrir esta forma de operar. A eso me refiero. Por ejemplo, algunos servicios de salud que están construyendo 2 hospitales, otros servicios de salud que están construyendo solo 1. Entonces, hacer levantamiento de la información de que si podía esto haber ocurrido en otras oportunidades. Ya. Básicamente eso. Me refiero a cercanía en trabajar, a que algunos tienen mucha más obra y uno está mucho más preocupado. Por ejemplo, Séptima Región, que tiene, si no mal, 3 hospitales enormemente grandes que están construyendo a otros servicios de salud donde tienen a lo más 1 o casos que quizás no tengan tanta inversión hospitalaria. A eso me refiero. En ningún caso de que tuviese algunos servicios más cercanía, no. Me refiero solamente a que pudiese ocurrir esto en más situaciones. Me quedan dos preguntas. Una tiene que ver con el señor Rivera. ¿Ya? Si usted se pudiera referir a este periodo en el que él trabajó, pero que no pudo estar contratado, sin embargo, efectuó tareas de jefe, digamos, hasta mayo, entiendo. Luego él se alejó mientras terminó su proceso legal y luego se reincorporó en agosto. Y respecto de la relación que usted debe haber escuchado a propósito de las declaraciones de otras personas a esta comisión en relación al señor Rivera y el señor Álvarez. Desconozco ese proceso administrativo como fue, porque eso lo lleva hay un encargado administrativo de la parte de relación con las personas, de personal dentro del MinSal. ¿Ya? No era parte de mis funciones, no desconozco cómo fue ese proceso administrativo, qué fue lo que ocurrió y por qué no fue contratado Enrique Rivera en el minuto, y toda esa información no está dentro de los puntos que yo veía dentro de la subsecretaría. Pero la relación laboral de Enrique Rivera, yo hasta donde vi, muy profesional con su trabajo, nunca vi nada que me hubiera hecho parecer lo contrario. La verdad es que una persona que llevaba mucha información de los hospitales que se estaban construyendo, la inversión hospitalaria, y por lo tanto desde ese punto de vista creo que lo hacía bien. O sea, nunca vi ninguna actitud, ninguna información que pudiese ser extraña del trabajo de Enrique Rivera. De hecho, profesionalmente creo que es muy competente, muy capaz, llevaba la inversión hospitalaria muy bien, así que no... Ok, muchas gracias. Finalmente, ¿qué dijo el subsecretario cuando volvió de sus vacaciones y se encontró con que ya no estaba su jefe de gabinete? Y en ese contexto también usted como jefe de gabinete, entiendo que algunos documentos o documentación que tenían que haberle puesto usted su visto bueno, que tenían que ver con el hospital digital o con el mismo hospital de Buin, usted no quiso firmarlos. ¿Nos podría contar qué pasó con eso? Algunas de los procedimientos administrativos que se llevaban a cabo en ese proyecto Hospital Digital me merecieron un par de veces algunos reparos acerca de cómo se llevaban, y por lo tanto... ¿De qué tipo eran los reparos? Por ejemplo, tener mayor cuidado, por ejemplo, con... Por ejemplo, tener un poco más de cuidado con el cumplimiento de la ley de compras públicas, por ejemplo, y por eso es que dentro del MinSal establecimos entre la división jurídica, tecnologías de la información, y yo como jefe de gabinete participábamos de una mesa de trabajo para poder monitorear y llevar adelante todos los procedimientos de compras que tienen que ver con tecnologías de la información. O sea, fue un mandato del subsecretario de que no hubiese cuestionamiento alguno al cumplimiento administrativo y al cumplimiento de la ley por parte nuestra
en cuanto a cómo se llevaban los contratos de Hospital Digital, y por lo tanto tuvimos varias mesas de trabajo para poder hacer que las cosas se reordenasen y llevarlas de la mejor manera posible. ¿Usted cree que eso tuvo que ver con el que el ministro Santelices pidiera el alejamiento de su cargo? Lo desconozco, Presidenta. Yo solamente recibí la información que dejaba el cargo. ¿Y qué dijo el subsecretario cuando se enteró? Muy sorprendido, me llamó desde Egipto, muy sorprendido, ofuscado también. No le pareció la medida y él no estaba de acuerdo. De hecho, me lo planteó en esos términos. Y hasta el día de hoy tengo una muy buena relación con el subsecretario. Creo que hicimos una buena pega el tiempo que estuvimos en el MinSal trabajando. ¿Alguna consulta? Sí, diputado Soto y diputada Fernández. Diputada Fernández. Chiquitita, gracias. Fraternidad. No, una pregunta que me llama la atención. Si es usual, no iría a este gobierno, pero eso, que un ministro despida al jefe de gabinete en su secretario. Algo de experiencia en la administración pública tenemos. Esa es mi consulta, porque usted finalmente no fue despedido por su jefe, usted fue despedido por el ministro, que tiene su equipo, que tiene su propio jefe de gabinete. Me gustaría saber, ¿qué sabe usted cuán usual es esto? A mí me parece extraño, por eso casi curioso. ¿Y quién lo reemplazó? Me gustaría saber. Gracias. Sí, diputado Soto. Consultarle a nuestro invitado. Anteriormente se refirió que cuando estalla esta polémica por este contrato, con las amenazas que hubo al inicio, después la extrañeza que le produjo que hubiera 19 o 20 personas contratadas, después la modificación presupuestaria que se había hecho, usted estimó que, o el subsecretario estimó que habría algún tipo de responsabilidad del jefe de inversiones, que fue el que autorizó todas estas actuaciones, por lo menos lo que se refiere a la contratación de este número y sobre todo la modificación presupuestaria por 400 millones que permitió todo esto. ¿Hay algún tipo de responsabilidad o les pareció a ustedes que había algún tipo de responsabilidad del jefe superior de inversión en esto? ¿O solamente ustedes concentraban su reparo, objeciones de responsabilidad en la persona del jefe de finanzas, Mauricio Álvarez? Don Nicolás. Por su intermedio, Presidenta, primero a la diputada, nunca tampoco lo había visto en la administración pública lo que usted describe, así que me lo tomo con la misma sorpresa que usted también lo describe. Pero eso, la verdad es que tampoco tengo más antecedentes de lo ocurrido, entonces me gustaría aportarle más, pero... ¿Te parece raro? También tengo mis cuestionamientos. Sí, no lo había visto. Y a usted, diputado... ¿Quién lo reemplaza? Me reemplaza un abogado que está en el gabinete que se llama Patricio Fernández. ¿De confianza del subsecretario o del ministro? No lo desconozco, no lo sé. ¿Llegó antes de que volviera el subsecretario de Egipto o después? Yo creo que tiene confianza sobre el subsecretario, porque el subsecretario cuando me llama por teléfono desde Egipto me dice ¿y qué hacemos? Yo creo que Patricio te puede reemplazar algunos días hasta que se solucione esto. Okay. Sí, yo creo que hay confianza ahí, pero eso, la verdad es que esto fue una situación bastante de sorpresa, así que... Bueno, y con respecto a la responsabilidad, diputado, yo no estuve en el minuto que se toma la decisión del aumento de obras, entonces desconozco cómo fue el procedimiento como para dilucidar responsabilidad sobre eso. Lo único que es muy normal que desde inversiones vengan aumentos, también algunas veces disminución de obra, ir con los tiempos, o sea, eso es, hay todo un orden que van ocurriendo de procedimientos, pero por lo menos el tiempo que trabajé durante el Ministerio de Salud, Luis Barra, una persona que tenía conocimiento acerca de las cosas que iban ocurriendo en los hospitales, yo creo que él tenía una buena gestión, muy buena gestión de hecho, y
y habitualmente cuando teníamos dudas sobre aumento, disminución de obra, cualquier actividad, él sabía muy bien de qué se trataba y lo justificaba con todos los antecedentes posibles. Entonces, no sé cómo salió esa resolución de ese aumento en esa época, producto que yo no estaba, pero en general son bien justificados, en general ocurren de manera bien ordenada. Sí, diputado. Que yo no estoy haciendo una pregunta sobre el funcionamiento general, sino en particular sobre este caso. Usted nos dijo que en el mes de octubre tuvieron noticia de las amenazas que sufrió Mauricio Álvarez y le llamó la atención sobre este contrato. A continuación dijo que le parecía irregular la cantidad de profesionales que se habían contratado y con posterioridad también les pareció extraño parece que fue la palabra que usó, que se hayan modificado el presupuesto en 400 millones para financiar este contrato. Por eso no le hablo en general, le hablo en particular sobre esas irregularidades que ustedes contrataron en la realidad en ese momento, en el mes de octubre y noviembre. ¿A ustedes por qué le pareció que solamente sería responsable Mauricio Álvarez y no el jefe de inversiones, que es don Luis Barrios, sobre el cual usted sigue manteniendo una tremenda buena opinión, a pesar de que era el jefe superior del señor Álvarez y el que autorizó todos estos hechos? Por su intermedia, Presidenta, el sumario no iba dirigido a una persona en particular. El sumario va dirigido a investigar una situación que ocurre. Si en el sumario, que no sé en qué etapa estará hoy día, por lo tanto yo estoy alejado del Ministerio, pero si en el sumario se demuestra que hay responsabilidad de cualquier funcionario del Ministerio, bueno, ahí se terminará demostrando que Luis Barrio, Enrique Rivera o cualquier otra persona que estaba ahí hubiera tenido responsabilidades, pero hasta el minuto no sé en qué irá la investigación. Nosotros hicimos un sumario por la irregularidad en general. ¿Por qué se contrataron? ¿Qué fue lo que ocurrió y si efectivamente fue... y qué fue lo que pasó en la obra con esta amenaza, toda esa situación? Eso es parte del sumario. Yo no lo desconozco si es que efectivamente va a terminar responsabilizando al jefe directo, que es Luis Barrio, o solamente a Mauricio. No lo sé. Ok. ¿Sí? Diputado. ¿Sí le parece que ha sido diligente el Ministerio de Salud en la investigación administrativa sobre este tema, considerando que se perdieron varias decenas de millones de pesos? Hay denuncias graves de pago de coimas a funcionarios de primer nivel de la subsecretaría donde usted fue jefe de gabinete, y desde la fecha que se conocieron los hechos han transcurrido cerca de 9 meses. 9 meses, desde octubre hasta ahora, son cerca de 9 meses, sin que ni siquiera exista un responsable de nada. Presidente, por su intermedio, me parece grave que un sumario así no sea más rápido. Yo creo que efectivamente debería ser más ágil el resultado. No sé, desconozco en qué etapa se encuentra, pero de hecho yo fui el primero en declarar en el sumario. En cuanto se abrió. No tengo la fecha exacta, pero cuando se abre el sumario, la primera declaración es la mía, donde yo entrego los antecedentes. Pero, claro, debería ser mucho más rápido. O sea, eso es evidente, diputado. Concuerdo con usted en esa información. Ok. ¿Fue antes su término de contrato? Sí, claro. La última pregunta, Presidenta. Diputado Soto. Si habrá influido en la terminación de su servicio, resuelta por el Ministro de Salud, su colaboración con esta investigación. Por su tema, Presidenta, lo desconozco también, diputado. Al igual que la respuesta a la diputada, no tengo antecedentes sobre eso. Así que no podría aportar nada sobre esa información. Diputada Fernández. Me quedé pensando, disculpe, habiendo cerrado las preguntas, pero me dejó una duda porque usted dice que estuvieron investigando 2 semanas y media antes de hacer el sumario. En un tema tan grave, donde además habría que ver cómo llegaron todas estas personas, todo eso, ¿no le parece el tiempo suficiente, 2 semanas y media, para una investigación y recabar antecedentes? Porque le pregunto eso. ¿Usted cree que fue suficiente tiempo? Sí, por su tema, Presidente, lamentablemente no era tan simple recabar toda la información. Primero juntarnos con la directora del servicio, con el jefe de recursos físicos, que nos trajeran toda la información a la oficina, también recabar por qué fue el aumento de obra,
hablar con algunos otros servicios de salud si es que esto se había reiterado en el tiempo. No fue tan sencillo. Efectivamente, ese fue el tiempo que nos demoramos. No es que quiera establecer algún tipo de excusa porque nos demoramos todo ese tiempo, sino que la verdad es que había muchísima carga laboral en otras áreas también y que empezamos a recabar el antecedente y sí, efectivamente nos demoramos ese tiempo, 2 semanas. Bueno, don Nicolás, muchas gracias por haber venido. Si usted quiere puede permanecer en la sala, nosotros tenemos otro invitado ahora, Sí. Así es que nuevamente le agradecemos su cooperación. Muchas gracias, diputada. Tengo que recabar un acuerdo unánime a propósito del reemplazo del diputado Coloma por el diputado Norambuena. ¿Alguien se opone? Muy bien. Y aprovechando, mientras esperamos que ingrese nuestro invitado, ¿le avisar? Sí, que ingrese. Voy a aprovechar de saludar a 3 concejales de la comuna de Antofagasta que están de visita, vinieron al encuentro de regiones. Así es que, bienvenidos. Estaban especulando quiénes eran. Poco el tiempo. Hola, buenas tardes. Bueno, don Mauricio Álvarez, bienvenido a la comisión. Yo me imagino que usted habrá hecho un seguimiento de la comisión desde que nos iniciamos. En general, yo supongo que no tendrá necesidad que le cuente cuáles son los puntos álgidos que nos interesa escuchar de su boca. Si tiene alguna presentación preparada, la podemos conectar, no sé, o la va a usar como guía nomás. Claro, básicamente, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Traigo un tópico con respecto a los puntos que se han tratado para poder ir despejando uno a uno los puntos que a ustedes les interesan. ¿Pero es una presentación o usted lo va a usar como guía? No, yo lo voy a usar como guía y le voy a ir ok. exponiendo los respaldos de cada uno de los tópicos que voy a ir exponiendo. Bueno, tiene la palabra don Mauricio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Voy a partir con... Primero, haciendo énfasis en estas 2 personas, Marcos Pozo y Pía González. Dejar aquí ante ustedes todas las denuncias por estafa que tienen, que no son una, son varias. Marcos Pozo y Pía González. Que el vehículo en el que se movilizan tiene orden de embargo, solicitud de transferencia, por todas las estafas que han hecho a lo largo de su vida. Se los voy a ir dejando acá. Eso como introducción para que podamos ir... yo Sí. después parto con el tema de... Bueno, los está entregando, sí, por Sí, supuesto. yo los voy a dejar acá a disposición de ustedes para que los puedan ver. A ver, esto, usted lo que está entregando, nosotros, los documentos que se entregan en una comisión, nosotros los subimos a la página web. Correcto. ¿Usted quiere que los subamos a una página web? Pero Son de disponibilidad de ustedes, si quieren los suben, si quieren los dejan ustedes para carpeta investigativa. Nosotros, a ver, Están ahí a disposición de ustedes. No hablen todos juntos, por favor. La semana pasada el subsecretario nos hizo entrega de un legajo que entregaba información sobre terceras personas y lo que hicimos fue con la secretaria analizarlo y procesarlo y ver qué cosas se puede publicar y qué cosas no. Así que estimo que podríamos hacerlo de la misma manera en esta oportunidad. Ok, ya. ¿Cuál? Perfecto. ¿Ya? Y lo último es una demanda colectiva de los vecinos del sector por estafa de la señora Daniela, Elizabeth, Pilar, contra Marcos Pozo y Pía González. ¿Ya? O sea, un poco para graficar a qué es lo que se dedican ellos a lo largo del tiempo. Yo con mi abogado el día jueves pasado tuvimos acceso a la carpeta investigativa de Marcos Pozo. Cabe importante señalar que él tiene más de 12 amenazas con armas de fuego a distintas personas. Tiene lesiones graves en Casablanca. Don Mauricio, sin perjuicio de que usted pueda hacer el nexo después. Carpeta investigativa respecto del señor Marcos Pozo. No es la misma carpeta investigativa sobre lo que nos ocupa a nosotros, ¿cierto? No. Lo que pasa es que yo lo que quiero graficar es quiénes son ellos para poder tener claro la parte fidedigna del punto de vista de lo que ellos comentan.
en base a los fundamentos, en base a lo que ellos comentaron acá, porque se dijo muchas cosas. Por ejemplo, el tema de los carabineros falsos que fueron, o el tema que puso la denuncia en Twitter, que no tiene ni un sustento, y menos viniendo de él, que es jubilado de carabineros. Me imagino que entenderá usted que un jubilado de carabineros sabe que las denuncias se ponen en fiscalía, no en Twitter. Entonces, un poco para poder graficar la veracidad de lo que él está diciendo. Ok, pero... ¿Ya? Con eso termino. Ese es el último respaldo a la demanda colectiva de los pobladores de Paine. Gracias a que a él se ha expuesto públicamente, constantemente, se ha sumado un montón de gente más a la querella. Ya se siguen sumando porque este caballero tiene un pasado medio complicado. ¿Ya? Versus Mauricio Álvarez, que aquí traje yo, lo saqué del sumario, 15 años, en lista 1, 15 años, calificado con nota 7, más de, no sé, ya se me olvidó las anotaciones de méritos que tengo, un poco para poder graficar de con qué persona estamos hablando. Eso, y ahora partir primero con el tema del incremento de los recursos que se ha señalado varias veces acá en la comisión. Con respecto a los recursos, a los 1.300 millones, los 1.300 millones son asignados por el FAR, ¿ya? Y son asignados el 27 de diciembre en la comisión del CORE. Se asignaron los recursos tanto para el año 2018 como para el año 2019, ¿ya? La única observación que les hizo es que los recursos, por ser aprobados 2.900 millones, tenían que ser partidos en 2 años porque es imposible ejecutar en un diseño 2.200 millones en un año. Y ellos, terminada esa reunión, adjuntan su ficha del 2017 con 1.300 millones. ¿Ya? Aquí yo quiero hacer una aseveración súper importante. Primero, el Ministerio de Salud no tiene clave financiera del Banco Integral de Proyectos. O sea, es imposible que yo le hubiese podido dar más presupuesto o quitar presupuesto. ¿Ya? Eso dejarlo súper en claro. Segundo, ¿por qué ellos llegan al Ministerio de Salud? Porque cuando yo llego en marzo me doy cuenta que hay una mayor ejecución a la que correspondía. Voy a DIPRES y les digo, estimados, saben que en el gasto en el 31 hay mucho más gasto de lo que yo he transferido por 31. Y ahí me dicen, Mauricio, ojo que hay aportes por el FAR, por eso se te refleja más gasto. Ah, perfecto, le dije yo. Y ahí me dicen a mí, ¿existe la posibilidad de que esto lo podamos corregir? Yo le digo, claro que se puede corregir. Como ustedes hacen la parte presupuestaria, porque los decretos de inversiones se componen de 2 partes, la presupuestaria y la identificatoria. Yo les digo, lo que podemos hacer, porque además no tan solo los recursos se estaban perdiendo, sino que se estaban mal utilizando. Un ejemplo, cuando el gobierno regional en acta dejaba que iban a destinar recursos para un proyecto de inversión, cuando llegaba el aporte por el subtítulo 13 al servicio, el servicio compraba ambulancias, compraba equipamiento, como era transferencia de gasto para capital, lo compraban, siempre fue inversión, pero no era lo que se había definido en la mesa del GORE. Entonces eso es lo que un poco les preocupaba de cómo se estaba ejecutando el gasto. A lo cual yo les digo que lo podíamos solucionar si ellos hacían la parte presupuestaria, que siempre fue de ellos, y yo, para corregir esta falencia, voy a hacer la parte identificatoria, para que sepan con nombre y apellido a qué proyecto tienen que ir los recursos que ustedes por FAR están destinando. Perfecto. Aclarado ese punto, el 11 de mayo envío la primera solicitud de decreto a DIPRES por FAR. Ahí dice claramente FAR. Lo único que se envía es la parte identificatoria, no la parte presupuestaria, porque no era presupuesto del Ministerio de Salud. Así que por tal motivo tampoco teníamos ninguna injerencia. Y se adjunta la misma ficha que está desde mayo, desde el 2017, por 1.300 millones. Nunca hubo un incremento de presupuesto, todo lo contrario. Don Francisco Márquez, cuando se me presenta a mí, me dice, Mauricio, ¿sabes qué? Yo necesito más de 1.300 millones, ¿cómo lo puedo hacer? Yo le dije, mira, primero tienes que ir a la comisión, o sea, al CORE, pedir que se genere una reunión para pedir que te incrementen el presupuesto, porque yo desde acá no tengo cómo ni quitarte ni incrementarte, porque no son recursos del Ministerio de Salud. Me dijo, no, pero es que eso es casi imposible, se reúnen con suerte una vez al mes, etcétera, etcétera. Y yo necesito más recursos para gestión del cambio, necesito recursos para, ¿cuánto se llama esto? Paisajismo, necesito... Me nombró un montón de cosas que yo, por no ser arquitecto, no tenía idea, pero me imaginé yo que eran necesarias para el proyecto. Y posteriormente, cuando envío esa solicitud, el 13 de mayo, me llega este correo de don Félix Allende, de la Intendencia Metropolitana, y me dice, por otra parte, se ha decidido
no continuar con el financiamiento de la etapa de diseño de la iniciativa denominada reposición del Hospital San Luis de Obín, por la que se había comprometido 1.300 millones. O sea, yo a este caballero ni siquiera lo conozco. Y él ya sabía, porque estaba en acta del año 2017, que lo aprobado para el 2018 eran 1.300 millones. En base a este correo, que yo ni siquiera participé en esta reunión la tuvo don Luis Barrio con la intendenta Carla Rubilán. Yo ni siquiera, esto me lo dijeron, tenéis que ejecutar o tenéis que proceder, yo simplemente soy un peón más, hice mi pega. Ese correo, yo lo marqué acá, llegó el 8 de junio. ¿Ya? Yo el 8 de junio me enteré de que el financiamiento había cambiado de FAR a sectorial. Se había dicho que yo lo saqué en 24 horas. Del 8 de junio al 13 de junio, cuando salió la solicitud de recursos mediante financiamiento sectorial, pasó más de una semana. ¿Qué es lo que envío yo? Envío la parte identificatoria y envío la parte presupuestaria. Y siempre con la misma ficha, de los 1.300 millones. Me parece que aquí está el último. $1.300 millones, porque iban varias iniciativas más. O sea, esto deja claro de que desde el Ministerio de Salud es imposible poder modificar una ficha o poder disminuir o quitar financiamiento cuando no es MinSal. O sea, eso que dice don Francisco Márquez es una ecuación súper sencilla. Vio que el equipo de PIA costaba 400 millones, que lo vamos a ver después, que él fue quien metió a los profesionales, porque están los correos donde me señala que él mete a los profesionales. Y él hace la siguiente ecuación. Dice, este equipo costaba 400, por ende voy a decir que yo necesitaba 900. Si el equipo hubiese costado 500, él hubiese dicho que la necesidad de él era 800. Es una ecuación súper sencilla. Pero en el fondo lo hace para poder sacarse la responsabilidad administrativa de encima. Porque este proyecto, el Ministerio de Salud no tiene ni un alcance. Ni un alcance. Si los recursos ni siquiera eran de nosotros. De hecho, el aporte que hicimos nosotros de poder identificar la iniciativa se implementó recién en el 2018 porque yo me di cuenta de esta falencia que venía ocurriendo. El único servicio de salud en la región metropolitana que tenía esto era el Metropolitano Sur, porque en Buin y en Paine no hay Transantiago. ¿Ya? Los fondos FAR son el fondo espejo que se distribuían en las regiones, y la única región que tenía ese beneficio en la región metropolitana era Buin y Paine, porque no hay Transantiago. Entonces, cuando hace la aseveración de que yo incrementé 400 millones, eso, de acuerdo a esto, falta la verdad. O sea, no hay cómo, no tengo cómo. Y si hubiese infringido alguna norma o alguna cosa, primero no hubiesen firmado todas las personas que tienen que ver con la visación de esto. O sea, ustedes tienen que pensar que yo soy el segundo que firma, no el último. O sea, hay un montón de visaciones posteriores a la que yo hago, en la cual dejan en claro de que todo lo que se hizo está en base a norma y en base a lo que corresponde. Entonces fue el señor Márquez. Fue el señor Márquez quien inventó esto de los 400 millones porque vio que el otro equipo costaba 400 millones. ¿Podemos avanzar entonces? Sí, claro. Eso con respecto al incremento de los recursos. Con respecto a la imposición de los profesionales, hay un correo que me envía don Francisco Márquez y me dice, te aprovecho de comentar que PIA ya se contactó conmigo mediante correo, así que el lunes o martes espero reunirme con ella para echar a andar todo esto. Como lo han señalado tanto los profesionales como yo desde un principio, yo a los profesionales ni siquiera los conozco. O sea, es imposible que yo pueda recomendar o meter a alguien que yo no conozco. Desde el expediente sumarial... Sí, diputada Fernández. Es que usted dijo que iba a mostrar un correo que comprobaba que el señor Márquez lo comprobó. Ese correo no comprueba. Dice que aquí va la segunda parte, por eso. Entonces él me envía este correo que se iba a juntar con PIA para echar a andar todo esto. Sí, por favor. Y que está todo, en plena marcha. Correo ya lo teníamos. Sí. Posteriormente me escribe don Marcos Pozo, me dice, vecino, Francisco del Servicio de Salud Metropolitano Sur llamó y nos pide, y estos correos están validados ya por el sumario administrativo, están foliados, los quise traer por lo mismo.
Y nos piden una reunión de coordinación para la próxima semana, ya que quiere retomar todas las alternativas del proyecto. Mañana nos contesta los informes ya entregados por este equipo y los adjuntará al proyecto. Además nos pidió una reunión de carácter urgente, ya que encuentra avanzada la proposición nuestra en el proyecto, y tomará las especialidades, es decir, las nuestras: eléctrico, sanitario, clima y cálculo. Yo no los conozco, tuve que ir a buscar quiénes son el eléctrico, el clima y el sanitario. El eléctrico es don Claudio Silva, el sanitario es don Claudio Pino, el de climatización es don Miguel Calderón y el de cálculo es don Amador Salinas. Como ustedes pueden ver, yo no los metí. Pero ahí tampoco queda claro que marque. Es que aquí don Marcos Pozo reconoce que las especialidades las tomó don Francisco Márquez. Siga. ¿Ya? Entonces, ese punto hay que dejarlo súper en claro. Yo no los conozco a ellos no me conocen a mí, no han ingresado por mí. Quien se juntó a armar todo esto es don Francisco Márquez con Pía González y con don Marcos Pozo, que si ustedes me preguntan a mí qué hace don Marcos Pozo en el proyecto, yo no lo sé, porque yo no sé qué hace él ahí. Primero, porque no tiene título. Segundo, porque no está contratado por el servicio y yo no sé cómo alguien que no está contratado por el servicio puede participar en reuniones. Eso tienen que preguntárselo a la directora o a Francisco Márquez. Pues yo nunca he participado en una reunión en terreno ni nada por el estilo del proyecto. ¿Ya? Eso con respecto a la imposición de los profesionales. Con respecto a la denuncia. Bueno, esto se genera el día 10 de octubre. Don Marcos Pozo estaba haciendo la obra gruesa de mi casa y además el cierre perimetral de afuera con ladrillo fiscal. Y como dice don Francisco Márquez, que llega la inspección de obras del municipio, no es así. Lo que llega es la inspección del trabajo con una citación diciéndome: don Mauricio, buscamos al jefe de obra, que es don Marcos Pozo, porque aquí no le ha pagado ni la imposición de los trabajadores ni la remuneración. Yo le digo: ¿y esto tiene algún problema conmigo? Y me dice: sí, el problema que tiene con usted es que si los trabajadores hacen una demanda subsidiaria, el dueño del terreno y el mandante de la obra es usted. Por tal motivo, el que va a tener que responder ante la justicia es usted. Ah, ya le digo yo: chuta, yo no tenía idea de eso, nunca he participado en un proyecto de obra ni nada. Tomo esta citación, me voy donde don Marcos Pozo y le digo: don Marcos, mire, llegó esta citación, es para usted, tengo entendido que no le ha pagado a varios trabajadores y a mí me consta porque hay varios trabajadores que fueron a mí a preguntarme si es que yo le pagaba a él, le mostré todas las transferencias, los comprobantes. O sea, yo soy auditor, créame que lo que más tengo ordenado son las transferencias que realizo o los ingresos que me ingresan. Y me dice: Mauricio, no te enojes, chuta, tú me has ayudado tanto porque yo le di 8 meses agua, 8 meses luz. Él vivía en vive en 2 containers, sin las necesidades básicas mínimas. Entonces, cuando él hace esto, me dice: Mauricio, no te enojes conmigo, yo sé que lo que hice no corresponde, voy a regularizar esto, pero lo más importante es no te enojes y sigue ayudando a Pía, me dice. Yo igual de todas maneras te voy a ayudar. Yo le digo: ya, ¿y cómo me va a ayudar usted? Le dije yo. No, lo que pasa es que las personas que logramos meter con Pía al proyecto a través de Francisco Márquez, yo les cobro una comisión. Y cuando él me dice eso, yo le digo 2 cosas. Primero, que lo voy a denunciar. Segundo, que saque todas sus cosas de mi casa, que yo no lo quería volver a ver porque lo que él estaba haciendo era un delito. En base a esa conversación, él primero me ofreció combo, me ofreció pegarme, un montón de... Gracias a Dios estaba la reja porque no estábamos hablando cara a cara, estaba una reja de por medio y él no tenía las llaves. Me dijo que me iba a sacar la cresta, que ya, súper violento, un tipo súper violento, agresivo. De hecho, lo que gatilló que yo me fuera de mi casa fue cuando la vecina que estafó al lado de acá, Daniela Calderón y Elizabeth, lo pescaron a palo, le sacaron la cresta a palo. Yo dije: este gallo no tiene límites, no tiene escrúpulos, entonces lo que hay que hacer, o sea, yo no quiero eso ni para mi familia, ni para mi hijo, hay que irse de acá. Tomé mis cosas y me fui. Pero él no quedó tranquilo con eso y al día siguiente, cuando yo voy saliendo de mi domicilio, él está fuera de mi casa, yo abro el portón y estaba fondeado detrás de la pandereta. Y me apunta con una pistola de fuego y me dice: si tú me denuncias, yo te mato. Y yo, o sea, nunca en mi vida, usted ve mi historia de 15 años independiente del gobierno que esté, nunca he tenido problemas con nadie. Soy cristiano, voy a la iglesia, o sea, nunca he tenido problemas. De mis 36 años nunca he peleado con nadie. O sea, nunca me he agarrado a combo, nada.
fui futbolista profesional, nunca he tenido problemas, o sea, soy una persona intachable. Y ahí, cuando llego a mi trabajo, me toma una compañera y me dice, Mauricio, tú estás extraño, ¿qué te pasa? Le dije, no, es que me pasó esta situación, le conté, me dijo, ándate inmediatamente a la comisaría a estampar la denuncia, porque si te pasa algo tiene que haber una constancia de que este caballero te amenazó con pistola. Le hice caso, fui a la comisaría de Santo Domingo y estampamos la denuncia por amenazas con armas de fuego. Ahí está. No por Twitter, no por Facebook, no por WhatsApp, por donde corresponde. Una consulta, porque el señor Duhalde dijo que usted lo había consultado con él y que él le había dicho que hiciera la denuncia. Señor Duhalde jamás me ha consultado nada a mí. Es lo único que me preguntó. ¿Usted no habló con él? No, él me contactó posterior a esto, cuando yo envío el correo avisando de toda esta situación. Posteriormente me voy a la Fiscalía de San Bernardo, no por Twitter, y estampo la denuncia en la cual deja claro de que habían hechos irregulares en el proyecto. Posteriormente, le aviso a todas las jefaturas comprometidas, que era la directora del servicio, Carmen Aravena, Luis Barrio, jefe de la división, y subsecretario Castillo. Si ustedes se dan cuenta, es al día siguiente de puesta la denuncia. ¿Qué fecha? El 12, acá está, espérenme. El 12 de junio, el 12 de octubre, disculpe. ¿Ya? La denuncia en la Fiscalía tiene fecha 11 de octubre. El aviso a las autoridades tiene fecha 12 de octubre. Tal cual como ese aviso. Este correo es de Mauricio Álvarez a las autoridades. ¿Ya? En base a esa denuncia, la directora me manda un correo y me dice, ok, Mauricio, muchas gracias por tu valentía de denunciar, procederemos, pondremos fin a sus contratos, por ahora, mejor con un informe técnico. ¿Por qué por ahora? La directora me llama y me dice, Mauricio, para que tú no tengas problema con esta persona que es relativamente violenta, le vamos a poner término por un tema técnico, no por la denuncia que tú pusiste. Y así es como se sacó por el artículo 5, no sé cuánto, lo vi, lo leí, pero no le guardé copia. Lo puedo hacer llegar, lo tengo en la casa. Y ahí se sacan a los profesionales, mediante la denuncia mía. Y ahí queda en conocimiento don Luis Barrio, la directora del servicio, y el subsecretario Luis Castillo. Posterior a esto, me llama el jefe de la división, don Luis Barrio, y me dice, Mauro, pucha, ¿qué pasó? La cuestión, esto. Me explica un poco de que lo que yo había hecho había generado un conflicto desde el punto de vista legal y que me tenía que ir. Yo le dije, pero si yo he procedido como lo establece el Estatuto Administrativo, si usted, por su intermedio, señora Presidenta, el diputado Soto ha hecho la pregunta por lo menos 2 o 3 veces en esta comisión y nadie le ha respondido, que es la responsabilidad administrativa de cuando uno descubre un hecho así, tiene 24 horas para denunciar, ¿no es cierto? Sí. Ni el servicio denunció, ni los involucrados en el hecho denunciaron. Quien denunció esto fui yo, a las 24 horas de haberme enterado por este caballero de lo que estaba haciendo. ¿Pero cuál era la falta que Luis Castillo decía que usted había incurrido? El problema, señora Presidenta, es que ellos nunca me llamaron a mí. El subsecretario Castillo nunca conversó conmigo. Luis Barrio nunca conversó conmigo. Lo único que me dijeron, te tienes que ir. Yo le dije, ¿pero cómo me tengo que ir? O sea, el que hace la denuncia soy yo, ¿me tengo que ir yo? No, es que esto va a quedar la cagada, que aquí, que allá. Yo les dije, pero ojo, la denuncia la pongo yo, o sea, sería el rey de los taraos si yo tuviese una transferencia de este caballero, tuviese un depósito de este caballero, o tuviese algo que a mí me involucrara, porque él lo que señala posteriormente es que él a mí me pasaba plata. O sea, ¿de dónde? No sé de dónde sacó eso. Si él pegaba ladrillo en mi casa y las transferencias se las hacía yo. Pero también viene ese punto más abajo en la cual dejo en claro de que nunca he recibido recursos de parte de él. Sí, diputado Ordesi. Sí. Perdón, haciendo llegando a los hechos administrativos, cuando a raíz de esa denuncia de los trabajadores que no recibían su remuneración por parte de Marcos Pozo, y usted recibe esta notificación que podría ser repetida hacia digamos usted como funcionario,
Entonces usted conversa con Marcos Pozo y él le dice, en ese momento, le confiesa un delito. Exacto. Que es que recibía un retorno. Correcto. Correcto. Que él les cobraba una comisión, no es que reciben un retorno. Cobraba una comisión. Exacto. O sea, eso, ahí es donde usted se informa de un delito. De un delito. Y ahí usted tenía, de acuerdo a la ley, 24 horas para denunciarlo a la instancia superior. Correcto. No me queda claro en ese bosque si al final, ¿cuáles fueron las instancias superiores las que fueron informadas de esto? ¿Fue la directora de servicio? Fue la directora de servicios, la señora Carmen Aravena, don Luis Aravena. Barrio, jefe de la división, ¿Ya? y don Luis Castillo, jefe del servicio. Luis de la Castillo. subsecretaría de Herrera. O sea, el subsecretario. El subsecretario. Ya, y eso que llegó al subsecretario, ¿cómo fue? Porque usted... Es que nunca me llamó. No, pero ¿cómo le llega al subsecretario? Ahí está el correo electrónico. Correo electrónico al subsecretario. Exacto. Correo electrónico a Carmen Aravena y se adjunta la denuncia. El archivo acá que va adjunto es la denuncia que yo pongo en la Fiscalía. Esos correos los tenemos desde la primera sesión, desde el comienzo. Gracias. Sí, diputado Soto. Vamos a volver a este tema, porque un poquito ajeno a la materia de nuestra investigación. Quisiera hacer una pregunta a nuestro invitado. Adelante. ¿La denuncia por qué la hizo ahí en el juzgado de San Bernardo? Básicamente, lo que yo estampo en la denuncia es que se investiguen hechos irregulares desde el punto de vista de que estos profesionales, independientes que no tuviesen responsabilidad administrativa... ¿Por qué delito? Es que no puse un delito porque no podría tipificar un delito, yo no soy abogado. ¿Cuál es la Pero en el irregularidad? fondo lo que yo establezco acá es que este caballero, a funcionarios públicos, entre comillas, Marcos Pozo, le estaba cobrando una cierta comisión, que incluso cuando yo tuve las declaraciones del sumario, porque como a mí me formalizaron cargo, yo tuve acceso al expediente, las mismas personas, por ejemplo, César ¿Está formalizado usted? Sí, por cargos por haber impuesto profesionales, lo cual claramente no los puse yo, si ni siquiera los conozco. Por el sumario administrativo. Por el sumario administrativo. Cargos por el sumario administrativo. Y ahí la denuncia que yo pongo es que se investiguen estos hechos porque estas 19 personas, o 18, porque no creo que Pía le haya quitado la plata, le estaba quitando la plata a este caballero que era un privado, si correspondía o no correspondía. En el fondo, esa era la temática de lo que yo puse en la Fiscalía de San Bernardo. Sí, sobre ese punto específicamente... entiendo que el señor Marcos Pozo no es funcionario público, es un particular. Correcto. La señora Pía también. Ella sí, ella prestaba servicio a la institución pública. Sí, pero era una persona que prestaba servicio externa, a honorario. Correcto. Sin siquiera obligación de asistencia al ministerio. Correcto. Entiendo que se reunían incluso en Buin, en Paine. Correcto. Hasta en lugares públicos se reunían. Correcto. Y dado que usted tuvo un problema con él, de amenaza, de vida, de golpiza, etcétera, ¿no le parece que es un asunto privado y personal suyo con su vecino? ¿Por qué afecta el interés público? ¿Por qué afecta al Ministerio de Salud la disputa violenta que usted tuvo con esta persona? Muy buena pregunta. La diputada Fernández quiere agregar algo también y ahí contesta. Sí, muy buena pregunta por su intermedio, señora presidenta. Primero, hay que separar las cosas. La denuncia que yo pongo contra Marcos Pozo por amenaza con arma de fuego está puesta en la comisaría de Santo Domingo, que es algo personal. No tiene nada que ver con lo administrativo ni la parte pública. La denuncia que yo pongo en la Fiscalía era que se investigara si correspondía o no correspondía, porque efectivamente ahora yo entiendo de que estas personas, al ser honorarios, no tienen responsabilidad administrativa. Claramente esto es un problema entre privados. Pero en mi oportunidad, como funcionario público, como lo establece el artículo 61, letra K, dice, ante un eventual hecho irregular o una suposición o un mero antecedente de que existe una irregularidad por trabajadores que trabajan o prestan servicio al Estado. Por eso yo puse la denuncia. Y son dos cosas distintas. Una cosa es lo personal y otra cosa es lo laboral. Lo que le afectaba al Ministerio de Salud, que están en dos cosas distintas. Diputado... No es que yo haya mezclado las cosas. Lo que pasa es que a él le convenía mezclar las cosas. Pero las cosas son total y completamente distintas y caminos paralelos, distintos. Diputada Fernández y diputado Belolio. Diputado Belolio.
Sí, bueno, gracias Mauricio por venir. Sé que me escribiste a mí y a la presidenta hace harto tiempo atrás y hoy día ya se puede materializar el hecho de que hoy día puedas estar presente acá. Yo lo primero quería preguntarte si que habías visto la declaración que hizo el señor Pozo acá mismo, porque claro, una cosa que nos llama la atención acá es que él dice justo las cosas contrarias que tú dices acá. O sea, él dice que fuiste tú el que pidió la plata, que había hecho todas estas cosas. Entonces, claro, aquí uno que se ve como sorprendido, digamos, en que ver la versión justo al contrario. Entonces, primero preguntar si la viste, qué opinas de la misma. Segundo, si es que tienes algún antecedente que efectivamente esto ocurrió, digamos. O sea, Sí. si hubo gente que le pagó a otro, digamos, y después tratar de salirme un poquito de eso, porque sé que algo lo tocaste, pero me gustaría que profundizara. ¿Cuál era el estado de situación del proyecto antes de contratar a este equipo? ¿Qué es lo que justifica que el equipo luego sea contratado y que haga la pega que hizo, digamos? Entonces, me gustaría también saber esa previa para luego este equipo externo, digamos, que viene a hacer esta revisión. Parte del equipo ha dicho acá que son personas que tenían experiencia, digamos, que eran arquitectos, que eran de verdad, digamos, no era humo, pero que a la vez después le encargaron otras pegas adicionales, porque según ellos, lo que han manifestado acá, es que la pega estaba muy retrasada. Entonces, me gustaría también la primera parte, que es de lo justo de lo que estamos hablando acá, y la segunda, que es como tratar de avanzar un poco más. Gracias. Diputada Fernández. Disculpa. Muchas gracias. Mejor que junte las consultas, porque yo tengo y gracias, Presidenta, porque tengo una duda como desde el inicio. Porque se ha contradecido en el sentido de lo que usted ha dicho, muy distinto a lo que hemos escuchado acá, donde dicen que usted, y no uno, varias personas contrató a este equipo. Usted dice que lo hizo el señor Márquez. No me queda tan claro con lo que usted leyó que el día que los tienen que contratar, porque yo no sé, hay conversaciones previas. ¿Cuál era la figura del señor Márquez? ¿Contrato o honorario? La figura de él era honorario. Ya, ¿cómo él puede contratar si no tiene responsabilidad administrativa un equipo de 19 personas? Me contesta después. Él no era jefe, honorario, y usted dice que él contrató a 19 personas. Correcto. Esto es bien grave, porque usted era el jefe de la unidad y había un jefe de división de inversiones, que es el señor Luis Barrios, y usted me dice que una persona honorario que no tiene jefatura contrató a 19 personas. Me parece igual grave que ocurra en un ministerio como el Ministerio de Salud. Segundo, ¿quién aceptó los contratos? Porque imagino que si usted dice que si el señor Márquez es que los contrata, un señor honorario sin jefatura, me imagino que lleva los contratos a algún lado y alguien se los tiene que avisar al señor Márquez, que es honorario, que no tiene jefatura. Correcto. Me gustaría saber quién es la persona que avisa esos contratos. Tercero, siendo que Pía y el señor Pozo es su vecino y vecina, y usted tenía estos antecedentes una vez que el señor Márquez ingresó estos contratos que dice usted que el señor Márquez ingresó, ¿usted alertó de los antecedentes que tienen estas personas? Es que yo no los conocía hasta ese Me entonces. contesta después. Y cuarto, ¿alguna vez participó en alguna reunión técnica con Pía González? Porque aquí se ha dicho que usted participó de reuniones. ¿Qué conversó? ¿En qué reuniones participó? En reuniones técnicas respecto a ellos. Todo eso quiero que me conteste, por favor. Muchas gracias. Muy buena la pregunta. Primero... Sí, diputado Torrealba. Acelerado usted. Oiga, no, solamente para dejarlo en acta, porque tengo la misma pregunta que el diputado Belolio, porque parece esta cuestión ya parece es como una teleserie. Entonces, uno viene para acá y acusa a uno de pedir coimas, y otro viene para acá y acusa de lo mismo, de pedir coimas, porque por eso estamos reunidos. Sí. Entonces, que me sumo a la pregunta del diputado Belolio. ¿Cuál es la verdad de esto? Porque finalmente también las dudas que pone la diputada Maya Fernández tienen que ver con una persona honoraria puede ser capaz de contratar a 19 personas en un servicio público y hacer además que esas personas les paguen. O sea, que hay un procedimiento administrativo detrás de todo lo que hace una persona honorario. Yo también fui funcionario público y fui funcionario honorario. Y déjeme decirle que no tenía ninguna facultad para poder hacer esas cosas. Entonces, el sumarme a las preguntas del diputado Alessandri y la de la diputada Maya Fernández, es que el Alessandri me tiene vuelto loco, no, el óleo y una pesadilla. De las dos, porque la verdad que son las mismas preguntas que tenía yo. Y me quedó una pregunta nomás cortita.
Sí, diputada Fernández. ¿Y si usted diputado conocía Soto? la relación que existe, que supuestamente existe entre el señor Márquez y el Pozo, y el señor Pozo y Pía González, que lo llevó a traer este equipo? Si usted conocía. Sí, diputado Soto. Presidenta, a mí también me ha llamado mucho la atención que nuestro invitado diga que el que armó este equipo de 19 profesionales para ser contratados por el MinSal. No, por el servicio, no MinSal. Por el Servicio Salud Sur del Ministerio de Salud. El único responsable, el único interesado en eso es un señor que se llama Francisco Márquez, en circunstancias que las dos personas más conocidas de ese equipo eran vecinos de usted, señor Álvarez, eran sus vecinos en Paine. Y usted quiere que creamos que un señor Márquez que no vive en Paine, que no tiene que ver con esta gente, es el que construyó este equipo profesional, y que usted no tuvo nada que ver y era su vecino, con el cual además hacían negocios, según usted mismo ha dicho. ¿Eso es lo que quiere que creamos? ¿Contestó? Sí. Ya. Bueno, sí. Vamos a partir por el diputado Soto, señora presidenta. Primero, yo no tenía ninguna relación comercial, yo no hacía negocios con él. ¿Era su vecino? Era mi vecino, él me construía mi casa, pero yo no tenía, de hecho ni siquiera hay un contrato, de hecho hay una denuncia de estafa, porque no tan solo me estafó con mi casa, me estafó con los planos. Segundo, él los estafó aquí a todos ustedes, delante de ustedes, presentándose acá como constructor civil, cuando él no es constructor civil. O sea, y tercero, la apreciación que usted hace, él no participó en el proyecto, él no estaba contratado por el Servicio de Salud. El que estaba contratado por el Servicio de Salud era Pía González, no Marcos Pozo. Si él intervenía en reuniones, participaba, él nunca ha ido al Ministerio de Salud, lo declaró acá. Él iba a las reuniones con Francisco Márquez. Yo no sé por qué, lo dije desde antes, yo no sé por qué a una persona que no pertenece al proyecto se le deja ingresar, se le deja opinar, se le deja aportar, si él no tiene ninguna relación contractual con el proyecto. Esa pregunta no me la deberían hacer a mí, deberían hacérsela a Francisco Márquez. De hecho, es más, él coordina las reuniones, él visa los informes cuando él no es constructor civil. Respondiendo a la pregunta que hacía por su intermedio, señora presidenta, la diputada Fernández, primero hay que hacer una precisión. Él sí era jefe del proyecto, ¿ya? Él estaba con figura honorario, pero sí era jefe del proyecto, ¿ya? Francisco Márquez era jefe del proyecto. Segundo, ¿cómo ingresan estos 19 profesionales? Primero, quien arma los términos de referencia, los convenios, los contratos, es don Francisco Márquez, se los pasa a don Máximo Gómez, y ahí se genera la contratación de estos profesionales. Estos profesionales nunca pasan por el Ministerio de Salud, nunca. Yo ni siquiera los conocía, los vine a conocer aquí en la comisión que hicieron ustedes. Y ellos señalan lo mismo de mí. Yo, de hecho, fue tan enfático el caballero Arenas, me parece que dijo primera vez que escucho ese nombre. O sea, lo mismo que yo he señalado del minuto 1, yo no los conozco. Quien ingresó, y queda claro por esto, por el WhatsApp de este caballero Pozo, quien ingresó, quien participaba en las reuniones era él, no Mauricio Álvarez. Efectivamente, yo participé en una reunión que se hizo en el Departamento de Arquitectura, en la cual se generó un acta que dice lo siguiente en el punto 5. Este fue el 24 de agosto. El 24 de agosto está el acta de la única reunión que yo participé, y ahí está Mauricio Álvarez. Estaba don Francisco Márquez, don René Estelle, doña Luz Inés Torres Cortés, Álvaro Guajardo, Beatriz Nahuel. Esas eran las personas, por lo menos del servicio. De arquitectura estaba don Enrique Rivera, don Luis Pinto y don Eduardo Aragonés. Y del departamento de finanzas estaba yo. ¿Ya? Y lo que señala esta acta es lo siguiente. Dice, acuerdo con ello en la próxima reunión, siempre que los servicios de equipo. Ya, aquí está. Equipo revisor externo coordinado por el arquitecto Pía González, un total de 19 profesionales y técnicos que aparecen en línea punteada en el organigrama. Es un equipo que en su oportunidad, impuesto por la División de Inversiones de la Subsecretaría de Redes del Ministerio de Salud, por intermedio de don Mauricio Álvarez, que también estaba en esta reunión. Ya. En base a esto, se me acerca el señor Rivera y me dice, Mauricio, ¿viste lo que pusieron en el acta? Le dije, yo sí, es súper grave, yo no tenía idea, y de hecho me dijo, creo que los términos de referencia con los que se contrataron también se les puso esto.
Perfecto. La hizo el Servicio de Salud. Ellos la enviaron. La hizo don René Estelle, que era del Servicio. No, la hace el Servicio de Salud el acta. Don René Estelle. Sí, la reunión en sí fue en el Ministerio de Salud, en el Departamento de Arquitectura. ¿Ya? Yo en base a raíz de esto, tomo mi teléfono y llamo a don Francisco Márquez y le señalo: Francisco, si tú consideras que los profesionales están impuestos o que tú tienes algún compromiso de eso, por favor, sácalos a todos inmediatamente. Y me dice: no, Mauricio, tranquilo, mira, efectivamente vuelve la apreciación que me parece que le hizo usted o la diputada Fernández, y me dice: tranquilo, que yo los voy a poner a diseñar, yo los voy a poner a trabajar, no solamente van a revisar, yo los voy a poner a trabajar, van a hacer la pega, no te preocupes. Y con respecto al organigrama y a lo que se puso en el acta, yo la voy a corregir. El primer correo lo manda el miércoles 29 de agosto. El segundo correo lo manda el viernes 31 de agosto y dice: este es el vigente. Y en la misma acta, de la misma fecha, los mismos participantes, señala lo siguiente: está incluido además un equipo revisor externo coordinado por la arquitecta Pía González, en un total de 19 profesionales y técnicos cuya función como equipo es exclusivamente revisar. Aquí saca la imposición, saca a Mauricio Álvarez, saca todo lo que yo le había dicho por teléfono, que si él consideraba de que yo le había impuesto o le había recomendado a cualquier profesional, que por favor lo sacara, porque no me interesaba participar o tener algo que ver con una materia que no me corresponde. Primero, yo no soy arquitecto. Si el hospital lo hacen cuadrado, redondo, circular, yo no tengo idea. Yo lo que veía son números, las asignaciones presupuestarias, los recursos. ¿Ya? Con respecto a la pregunta que hacía el diputado, por su intermedio, señora presidenta, Beloglio, efectivamente él ha señalado varias veces que él me pasaba los recursos a mí. Yo acá hice un análisis, ustedes si pueden ver el sumario administrativo. Y lo segundo, antes de terminar con respecto a los recursos, yo hice un análisis acá de la parte de las declaraciones que ha dado don Marcos Pozo. Primero, en el sumario administrativo dice que los 2 primeros meses me pasó 14 millones de pesos. ¿Ya? 14 millones de pesos. Cuando uno ve la declaración de él en la radio ADN en el minuto 16.30, dice que me pasó los 2 primeros meses 12 millones de pesos. Cuando uno ve la entrevista, cuando sale de esta comisión en Chilevisión, dice que me pasó 5 millones de infracción. O sea, ¿saben la ventaja de esto? Que es más fácil pillar a un mentiroso que a un ladrón. Él desde un principio no ha tenido ninguna consistencia en las declaraciones que ha dado. Partiendo por la declaración de que él puso la denuncia en Twitter, cuando él es un excarabinero, me asombra que diga eso. Segundo, porque cuando uno ve el organigrama que él presentó en el proyecto de WIN, efectivamente uno puede identificar los 19 profesionales de abajo. Ahí están los 19 profesionales y técnicos. Pero además llama mucho la atención que hay 2 personas, entre ellas su cuñada, Carolina González, que participaba en el proyecto, tenía remuneración del proyecto, y don Jorge Serrano, que fue quien me contactó a mí y me entregó esta documentación. Me decía don Mauricio: don Marcos Pozo, lo teníamos todo súper claro que él le quitaba la plata a le sacaba un porcentaje a los profesionales para poder pagarnos a nosotros los trabajos que nosotros hacíamos. Entonces, ¿podría repetir el nombre de la persona que se acercó? Don Jorge Serrano. Aquí está en el organigrama. ¿Y nos puede dejar la forma de contactar? Sí, les puedo dejar el número, le puedo dejar la escritura de la empresa con la que Marcos Pozo estafaba a las personas, porque el que creó la empresa fue don Jorge Serrano conjunto a Marcos Pozo, y me pasó la escritura, la tengo, también se la puedo hacer llegar sin ningún problema, y mediante ese engaño Marcos Pozo le sacaba la plata a los profesionales. Les decía que eran para la caja chica de la empresa y les sacaba un 10%. Pero jamás me entregó un peso a mí, jamás yo recibí un peso de él. O sea, no tenía la necesidad ni nada por el estilo. ¿Ya? Él le decía que le sacaba... O sea, la excusa para pedirle plata a los funcionarios era para mantener la empresa. Esta como empresa externa, teóricamente. Correcto. Cuando uno lee las declaraciones, por ejemplo, del mismo César Aravena, él decía: yo entregaba un 10% porque era para la empresa de Marcos Pozo, para la caja chica, para los gastos de reuniones, para los gastos de galletas, café, un montón. Él señala claramente de que él pasaba esa plata, pero en base a engaño. No la pasaba porque le decían: oye, tú para poder tener pega tienes que pasar este 10%. Él lo pasaba porque estaba bajo engaño. Y yo, como les dije, les puedo hacer llegar la escritura. De hecho, la tengo acá, la escritura de la empresa que les mostraba a cada una de las personas.
De hecho, la vecina que le puso la denuncia por estafa también fue invitada a participar en el proyecto. Entregó sus antecedentes, todo. También me dijo lo mismo, Mauricio, ¿sabes qué? El 10% que él pedía, lo pedía en base para su empresa, para las utilidades de la empresa, para la caja chica de la empresa. Entonces, y lo más importante, que nadie aquí se ha preguntado, ¿cuál era la remuneración de Marcos Pozo? O sea, estamos claros que él, en base a todas las denuncias que tiene, un buen samaritano no es. O sea, a nadie le saltó la duda de preguntarle qué es lo que hacía él lidiando con los problemas de recaudar la plata, lidiando con revisar los informes, lidiando con las reuniones, lidiando con la coordinación, lidiando con la subida de informe al Dropbox que tenían como carpeta, que lo borró. O sea, nadie le preguntó aquí cuál era la remuneración de él. A ver, no sé si corresponde que usted nos pregunte si nosotros tenemos que preguntarle o no preguntarle eso al señor Pozo, pero en todo caso nosotros teníamos claro que él, porque lo dijo acá, que él pedía un aporte a los funcionarios y que era para una caja chica, porque él en todo momento respaldó a sus 18 personas y que ninguno de ellos tenía nada que ver en este asunto y ninguno de ellos se había enterado jamás de este asunto y que ellos hacían un aporte sin saber para qué era realmente. Muchas gracias. Diputada Fernández. Que yo entiendo a los vecinos y todo eso, pero yo quiero volver al Ministerio de Salud o al Servicio de Salud, porque ya la justicia investigará las causas de los vecinos y esas cosas no nos corresponde a nosotros. Yo quiero volver para yo entender por qué la primera vez que aparece que el señor Márquez contrata a las personas. Si todas las personas que han venido aquí ratifican que fue usted. Entonces quiero que me quede claro, porque esto es una nueva... ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe del señor Márquez? El jefe del señor Márquez es Máximo Gómez. Él es subdirector administrativo. Mi tema es, le presenta los términos de referencia, un honorario, y el señor, ¿quién visa finalmente eso? ¿Quién firma los contratos? ¿Quién acepta el equipo? Y usted dice que quien construyó los términos de referencia fue el señor Márquez. ¿Usted tiene prueba, correo donde vea que él construyó los términos de referencia? Porque creo que es bueno también tener los antecedentes. Si no, tendríamos que citar de nuevamente al señor... Vamos a tener que llamar a varios. Señor Gómez, porque no fue lo que se nos planteó. Y yo quiero saber, porque, insisto, independientemente de que está a cargo de un proyecto, es una persona que está en horario, hay un encargado con jefaturas acá, y yo quiero saber quién visa esos contratos, porque es muy distinto a lo que se nos ha dicho a lo largo de toda esta semana. Entonces, por eso yo quiero volver al tema de salud y que se nos que le quede claro usted de que Gómez fue el que hizo los términos, el señor Márquez, disculpe, hizo los términos de referencia. Mire, en primer lugar, el jefe, por su intermedio, señora presidenta, el jefe del proyecto... Hay varias preguntas que están como pendientes, por favor, para que... Sí, es que para que podamos cerrar el tema de los profesionales. Primero, Francisco Márquez no solamente incorporó a estos 19 trabajadores, incorporó a todo el equipo A, que él le llamaba, porque las necesidades del proyecto surgen del jefe de proyecto. Incluso es más, hay momentos en los que él dice, me necesito una mecánica de suelo, se contrata una mecánica de suelo. Necesito un paisajismo, se contrata un paisajismo. Entonces, quien hace este levantamiento, estos términos de referencia, para que sean visados por el subdirector administrativo, es el jefe de proyecto, porque él sabe la necesidad, el grado de avance y la lógica o el cronograma o la carta GAN del proyecto es el jefe de proyecto, no el Ministerio de Salud. ¿Ya? Quien visa todos estos contratos, todos estos convenios, que yo los tengo y están validados por el sumario administrativo, es el subdirector Máximo Gómez, firmado por la directora del Servicio de Salud. Están las tareas, las funciones y lo que se le va a pedir en el certificado de cumplimiento para poder efectuar el pago. ¿Ya? Yo aquí me sumo a los dichos del señor Pozo, en eso sí estoy de acuerdo, que los profesionales sí hicieron la pega, ¿ya? Están los certificados de cumplimiento, están validados, están los informes, que es lo más importante, que es lo que preguntaba por su intermedio, señora presidenta, el diputado Belolio. Está todo lo que se hizo o todo lo que hicieron estos profesionales en base a aportar al desarrollo del proyecto.
O sea, aquí el problema no lo tienen los profesionales, aquí el problema lo tiene el señor Pozo, que lo que él estaba haciendo era un engaño y era un delito hacia estas personas. ¿Ya? Pero me interesaba bastante que le quedara claro de que quien pone las personas o ve la cronología del desarrollo del proyecto es el jefe de proyecto, que en este caso era don Francisco Márquez. Ni el Ministerio de Salud, ni el Departamento de Arquitectura. Quien ve el desarrollo integral del proyecto es el jefe de proyecto del Servicio de Salud, porque son autónomos y descentralizados, con personalidad jurídica propia y con asignación de recursos propios. Cuando yo hago un decreto de asignación de recursos, los recursos salen de MinSal y van directamente al subtítulo 31 del Servicio de Salud. Y ellos tienen toda la potestad de contratar, despedir, desvincular, meter y sacar. ¿Ya? Eso me interesa que le quede súper claro con respecto al desarrollo del proyecto. Don Marcos, Mauricio. Don Mauricio, usted ha dicho varias veces que del Ministerio nadie lo llamó una vez que usted hizo la denuncia. ¿Por qué a usted le parece que es injusto esto de que usted hizo una denuncia a la Fiscalía, otra denuncia en la Policía y en el Ministerio le dijeron a usted que la había embarrado, por decirlo de alguna manera, que eso iba a traer problemas, consecuencias, etcétera? ¿Qué pasó ahí al interior del Ministerio? Muy buena pregunta. El ministro, a través de su jefe de gabinete, don Pablo Pizarro, me llama y me dice: te tienes que ir. ¿Ya? Te tienes que ir porque la denuncia que tú hiciste va a generar conflicto, va a generar ruido, etcétera, etcétera. Y él, aquí está el WhatsApp de don Pablo Pizarro, me dice: ándate a un servicio de salud para que esto le echemos tierra. Ya, para que esto no se salga a la prensa, para que esto no se filtre. Y en esto estaba en conocimiento el exministro Santelice. ¿Qué fecha es eso? Esto fue acá está, el 12 de noviembre. 12 de noviembre. El 12 de noviembre, cuando a mí se me solicitó la renuncia. Me mandan a un servicio de salud. ¿Y usted por qué estuvo de acuerdo si...? Lo que pasa es que él me plantea dos opciones, señora presidenta. Acá está el tema de la desvinculación. La alternativa A es que él le iba a poner término a mi contrato por lo que yo había hecho. Y la alternativa B era que si yo aceptaba irme a un servicio, él le echaba tierra a esto y esto no iba a salir a la prensa, esto lo iban a dejar, como se dice, debajo de la alfombra. ¿Y por qué podría ser necesario dejarlo debajo de la alfombra? Es que eso tiene que citar a don Pablo Pizarro y al exministro, porque usted en varias ocasiones lo ha señalado de que ellos reaccionaron en enero. Y esto estaba en conocimiento de él. Incluso más, si quieren, yo les puedo mostrar el WhatsApp que le mando al ministro apenas ocurrió esto. O sea, ellos estaban en conocimiento desde el día 1. ¿Nos puede mostrar o lo puede dejar? Se lo puedo dejar, si quiere lo imprimo y se lo dejo. Por favor. Entonces, a raíz de esta irregularidad, me mandan a un servicio de salud y posteriormente me salté un paso. Antes de irme, yo a mi carta de renuncia le pongo renuncia no voluntaria. Se las voy a dejar. Ahí está mi renuncia. No, vos me dices, si tú te querés ir a un servicio, no podéis poner esta aseveración en tu carta de renuncia. Es que yo no me estoy yendo, me están sacando ustedes. No, pero es que te estamos dando pega. Entonces, ¿cómo te vas a ir y le vas a poner esto a tu carta de renuncia? Entonces, a raíz de eso, le pongo renuncia, la corrijo y le pongo renuncia voluntaria. Aceptaron mi renuncia y me mandaron a un servicio de salud. Cuando estaba en el servicio de salud, no alcanzaron a pasar 20 días y llaman al director del servicio de salud, don Pablo Pizarro, y le pide que por favor me saque. Ese era el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Sur, el de Melipilla, ¿cierto? No, el de Araucanía Sur. Araucanía Sur. Araucanía Sur. Yo tengo acá unos contratos suyos del Servicio de Salud. Me mandaron a dos servicios. Melipilla. Primero estuve en el Servicio de Salud Occidente, en el proyecto de Melipilla, que era de transición, porque yo les dije a ellos, yo me quiero ir de la región porque no quiero estar cerca de este caballero. Ya. Y a raíz de eso él me dice, perfecto, ándate a un servicio, lo vi con él, me mandó el WhatsApp, ándate tranquilo, que aquí, que allá. No alcanzaron a pasar ni 20 días y él me sacó. ¿Ya? A raíz de eso... ¿En Melipilla estuvo 20 días? En Melipilla estuve menos, estuve como 12, 13 días. No alcanzaron a estar... Ahí fue como una transición porque cuando presenté mi carta de renuncia ya me mandaron de transición al occidente. Después del occidente me mandaron a Araucanía Sur y ahí fue donde finalmente me desvincularon. Ya. A raíz de eso se genera una denuncia en la Corte de Apelaciones de Santiago por el procedimiento en cómo me habían sacado a mí. ¿Usted los denunció? Yo los denuncié en particular al ministro de Salud y al ex jefe de gabinete, don Pablo Pizarro. ¿Nos puede dejar copia de eso? Lo traigo para ustedes. Ya. ¿Ya?
O sea, como ustedes pueden ver, yo siempre he procedido y he actuado en base al estatuto administrativo, en base a cómo lo establece la norma. Quien aquí trató de tapar esto fue el señor Emilio Santelice y don Pablo Pizarro. ¿Por qué razón sería eso? Es que yo no conozco cuáles son sus razones. Sí, diputada Fernández. Sí, porque, para yo entender, usted dice que el exministro, para su justa, Santelice y su jefe de gabinete quisieron tapar esto, lo acaba de decir usted. Cuando quien contrata a estas personas es el señor Márquez, que es un horario que también fue echado, porque curiosamente lo trae la persona que los trae, es alguien que está en horario y que además lo echaron del ministerio. Y que no tiene encargado de proyecto, pero un encargado de proyecto no tiene tanta potestad, aunque usted diga, y siendo en horario, insisto, no tiene... ¿Por qué el ministro o el exministro, en este caso, quisiera tapar unas contrataciones del señor, que usted dice, el señor Márquez? Que todavía no tengo prueba de que él los haya querido contratar, porque me gustaría tener un correo que diga, por favor, contrata a estas personas, porque eso para mí es concreto. Eso no lo he visto acá, quiero dejárselo claro. No digo que lo que usted no diga, pero tampoco he visto algo que sea distinto. ¿Por qué el exministro, con su jefe de gabinete, querrían echar tierra a las supuestas contrataciones que hizo el señor Márquez? Lo que pasa es que en ese momento estaba en un momento súper álgido desde el punto de vista comunicacional. Estaba siendo cuestionado por la lista de espera, estaba siendo cuestionado por la deuda pública por 800.000 millones, estaba siendo cuestionado por las cifras del SIDA, tenía un montón de cuestionamientos desde el punto de vista comunicacional. Entonces, generar un conflicto más era abrir otro frente de batalla que a lo mejor era innecesario en ese momento que era tan álgido. De hecho, estaba justo en el proceso donde estaban los votos para poder hacerle una acusación constitucional. Entonces, generar otro conflicto más era haberle echado más leña al fuego. Le hago una consulta a propósito del hospital de Melipilla, porque una de las cosas que me llama la atención es que lo sacan del ministerio, lo llevan a un servicio de salud, pero allí en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente usted no trabaja en la dirección del Servicio de Salud, sino que aparece, entre comillas, cargado, digamos, y dentro de la nómina del personal del hospital de Melipilla, o sea, jugando un rol así como de profesional, asesor externo al hospital, más o menos la misma figura que teníamos en Buin. Entonces me gustaría que se refiriera a eso y después también a las labores que cumplió en Temuco. Perfecto. Con respecto a lo de Occidente, era un proyecto que se iba a hacer entrega de terreno y por tal motivo lo que necesitaban ahí era un levantamiento de los flujos que se iban a desarrollar tanto en el ítem de obras civiles como en el ítem de consultoría, la cantidad de gente, el programar los pagos. Había un montón de levantamiento desde el punto de vista financiero que en esa oportunidad era más importante porque iban a poner la primera piedra en ese hospital, que yo me metiera ahí a que yo asesorara a la dirección, que yo asesorara al departamento de finanzas, y así fue como me lo manifestaron en esa oportunidad. En base a eso se generaron los términos de referencia asociados al proyecto. Yo hice mi función, le hice el levantamiento, le hice toda una carta GAN con respecto al flujo de recursos que iban a tener de acuerdo a la curva Z que había presentado la empresa de gastos de desarrollo del proyecto, de la parte de constructibilidad. Y como estuve aproximadamente 10 o 20 días, yo no lo recuerdo muy bien, eso fue lo que alcancé a hacer, no alcancé a desarrollar nada más. ¿Ya? Además también dejé el levantamiento financiero de los proyectos que habían quebrado por Polonesa, del Servicio de Salud Occidente, que habían sido 3. Hice un montón de funciones más que no solamente fueron para Melipilla, o sea, fue como desde el punto de vista financiero fue como bien integral. Una duda a propósito del tema de Marcos Pozo y Pía González. Uno de los documentos que dejó el señor Pozo acá fue un correo electrónico con usted, del 14 de abril del 2018, en el cual aparece Flujo Maule, primera invitación. ¿Qué nos puede decir de eso? Mire, con respecto a ese correo, se me acerca don Marcos Pozo con un montón de órdenes de compra de su empresa, supuestamente, la misma con la que estafaba a estos trabajadores, y me dice, don Mauricio, quería pedirle un favor. Sí, le dije yo, mira, yo siempre he construido
pero con PIA queremos participar en proyectos de diseño, de arquitectura. ¿Tú nos puedes hacer llegar un formato tipo de cuánto debieran ser los profesionales o cuánto debiera ser la cantidad de personas que debiesen conformar este equipo como base? Ya le dije yo se lo voy a hacer sin nombre, sin apellido. Lo único que puse ahí, tomé todas las asesorías que existían a nivel nacional, saqué un promedio de cuántos constructores civiles habían, cuántos arquitectos, y le hago llegar a armar equipo, porque era lo que él necesitaba. Pero nunca yo fui al Maule, no conozco el Servicio de Salud Maule, nunca hablé con nadie del Maule, o sea, ellos estuvieron acá, ni siquiera me mencionaron a mí, porque yo nunca he dicho nada del Maule. Yo lo que le envío a él fue en base a engaño, porque él supuestamente iba a participar en licitaciones con su empresa, no necesariamente en el Maule, pero tomé por lo menos esos 2 proyectos, que eran los que tenía ahí a la mano, y los dibujé encima y se lo mandé. Y todo esto sin monto, o me parece que iba con monto en la planilla. Tengo el correo, si quiere lo podemos ver. Pero fue en ese tenor. Yo nunca le pedía a él armar un equipo para recomendarlo o para ir al servicio y decir pongan a esta gente, para nada. Para nada. Yo ni siquiera conozco el Servicio de Salud Maule, nunca he ido al Servicio de Salud Maule. Nos quedan 10 minutos, así es que podemos hacer un par de preguntas más y de todas maneras a mí me gustaría recabar el acuerdo de que vamos a invitar nuevamente al señor Mauricio Álvarez, ¿les parece? En otra oportunidad, sí. Diputado Soto, diputado Torrealba y no sé si alguien más. Adelante. Sí. No sé si han estado en la lista, Presidenta, pero me gustaría que invitáramos al encargado de Recursos Humanos del Ministerio para saber cuál fue el procedimiento de contratación de estas personas. Él ya vino, ¿eh? El de servicio. Bueno, del servicio, entonces. Ya. Vino, me parece que en la primera. Sí. No, vino después. Sí. Diputado Soto y diputado Verdesi. Presidente, un par de consultas. A ver, pareciera que existe claridad en que estas 19 personas fueron contratadas por el Servicio de Salud para revisar los diseños del hospital de Winnipeg. Correcto. Correcto, ¿no es cierto? Y se le asignaron presupuestariamente 400 millones a la globalidad de estos 19 profesionales para que en un lapso de determinado... ¿Cuántos meses tenían que hacerlo? Me parece que eran 7. 7 meses tenían que realizar su trabajo, de revisar el proyecto y hacer los informes respectivos. En eso estamos de acuerdo. La señora Pía González y don Marcos Pozo, la señora Pía González era parte de ese equipo de 19 profesionales. Ellos, como matrimonio, más otras personas de ese mismo equipo vinieron acá y dijeron que todos los meses tenían que descontarse de los 19 profesionales una cierta cantidad de dinero y entregárselo, son varios millones, entregárselo a usted, que era el jefe de finanzas del Ministerio de Salud y que tenía que ver con la asignación presupuestaria que permitió esa contratación. Usted sostiene que era efectivo que le descontaban a ellos mensualmente, a esos profesionales, una cierta cantidad de dinero, pero dice que era en beneficio de Marcos Pozo, no de usted. Esa es la diferencia que hay. Correcto. Y eso es lo que hay claridad en que le descontaban dinero a esos 19 profesionales que supuestamente tenían que hacer esta revisión de los diseños del hospital. La diferencia es a quién le pagaban. Aquí vinieron varios a decir que le pagaban a usted. Usted tiene algunos de sus profesionales que diga que estos descuentos o estas coimas que se descontaban de sus contratos eran para Marcos Pozo y no para usted. Esa es una pregunta. Segundo, a mí me parece que lo más grave acá ocurrió al inicio de esta contratación, en la fase previa, cuando se reservan 400 millones del presupuesto para contratar un equipo revisor sobredotado. Recordemos que el proyecto que tenían que revisar estos 19 profesionales lo habían elaborado 12 profesionales. Ojo con eso. Se contratan 19 profesionales para revisar lo que hicieron 12 y se le dan 400 millones de pesos presupuestariamente. En esa asignación presupuestaria usted tuvo un rol directo porque era el jefe de finanzas. ¿Es así o no? Usted tuvo un rol directo en cuanto a reservar esos 400 millones para revisar este proyecto, que le quedaron por la holgura de haber cambiado la modalidad de contratación y de diseño, que ya no era un diseño completo hecho por el equipo,
sino que era un simple anteproyecto que iba a lo que ustedes denominan APP. Esos 400 millones de pesos fueron conocidos, aprobados y revisados por usted. Y esos 400 millones de pesos, desde el punto de vista mío por lo menos, no tenían ninguna justificación. No tenía justificación contratar a estos profesionales. Tan es así que nunca terminaron su trabajo, no hicieron ni la mitad del trabajo y el hospital está siendo concluido sin ningún problema. Es decir, no hacer la mitad del trabajo contratado no le significó ningún daño al proyecto. Por lo tanto, no se justificaba ni se fundamentaba ni la generación de estos 400 millones, ni tampoco la contratación de las personas. Y por lo menos en el primer hecho, la asignación presupuestaria, usted tuvo una injerencia directa y quisiera que me lo confirmara. Bueno. Y faltaba el diputado Verdesi. Una pregunta un poco más holística. Para la contratación de estas 19 personas, ¿alguien tuvo la idea dentro del Ministerio o dentro del Servicio de Salud? Y alguien que es un funcionario del Ministerio, no un honorario, un contrato, porque ninguno de ellos podría haberlo hecho. ¿Quién es ese funcionario? ¿Quién es ese funcionario? ¿Director de servicio? El señor Márquez no puede ser porque era honorario. En el fondo, el objetivo de esta investigación es saber quién es esa persona que tuvo esa idea con un claro fin, ¿no es cierto?, de tipo... Exacto. Bueno, a propósito de lo que dice el diputado Verdesi, el subsecretario dejó la semana pasada acá varias auditorías. Yo mandé un resumen, de las cuales llama la atención que el contrato de personas en forma excesiva, de acuerdo al auditor, se repite en varios de los proyectos, con gente contratada que tenía una doble función. Trabajaba para el proyecto y para el servicio de salud. Algunas personas que que tenían una profesión absolutamente nada atingente, o sea, maestros, nutricionistas, etcétera, cargados a los proyectos y no trabajando directamente para los proyectos. Entonces, esto es una situación que da como para pensar que ocurría en varias partes. Diputada Fernández, y finalmente... Cortita. Que yo quiero, ¿por qué le pregunto tanto esto? Porque como tenemos notas de las personas que hemos recibido, yo quiero saber, porque el señor Marcos Pozo, yo noté en su primera intervención, nos dijo, el señor Mauricio Álvarez entregó la planilla en blanco, con nombre en blanco y sueldos para que lo llenáramos. ¿Eso es real o no lo que dice Marcos Pozo? Y si usted tiene pruebas fidedignas de verdad de que Márquez contrató a estas personas. Ya, nos quedan 5 minutos. Ya, voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero, voy a referirme a los dichos del diputado Soto. Yo delante dejé súper en claro que nunca existió un incremento de 400 millones. Súper en claro. Venían de acta del 2017, del Consejo de la reunión del CORE. Mostré la ficha del 2017 que ya venía partido en 2 años, en 2018 y 2019. Entonces, cuando usted hace la aseveración de que se incrementó el presupuesto, eso es falso. El presupuesto nunca se ha incrementado. Sobre ese tema, si me permite precisarlo. Segundo, yo lo escuché a los 3 calladitos, entonces para poder terminar. Señor Pozo, para terminar, es un tema que, Álvaro, le vamos a pedir a la DIPRES que venga y nos alumbre sobre este tema, porque yo también tengo claro que aquí hay un presupuesto que es mayor y que es el de varios años y presupuestos que se pedían por segmento y también un cambio que hubo a propósito de que se anunció que iba a ser el tipo de proyecto, que pasaba de ser financiado por FAR a ser financiado como una iniciativa, además, que no iba a ser gubernamental, sino que más bien público-privada. Entonces, sobre solo este precisar tema, ese punto. Bueno, me expresé mal si es que me entendieron de que se había aumentado el presupuesto. Siempre el presupuesto fueron 1.300 millones. Correcto. Pero en el mes de mayo se cambió la modalidad de ejecución de los diseños y eso permitió la liberación de 400 millones de los 1.300. Y 900 quedaron para el desarrollo del proyecto y 400 fueron utilizados, que se liberaron,
para la revisión a través de este proyecto con su decisión? Bueno, primero, no se liberaron los recursos. Al contrario, en base a esta modificación, como el desarrollo iba a tener que ser interno, iban a tener que hacer mecánicas de suelo ellos, estudios de suelo, un montón de cosas, paisajismo, gestión del cambio, financiadas con este mismo recurso. Y por tal motivo, don Francisco Márquez me solicitó más de los 1.300, los cuales para mí era imposible, porque no era una fuente de financiamiento de nosotros. Y con respecto a la segunda aseveración que hace usted, de que aquí hay gente que reconoció que pasó plata. Sí, yo vi la declaración. Si quiere la revisamos juntos. Le pasaron a Marcos Pozo. Y están todas las declaraciones sumariales de que ellos ni siquiera me conocen a mí. Entonces, cuando usted hace la aseveración que le pasaron plata a usted, eso me va a permitir, pero eso falta la verdad. Primero, porque ninguno de ellos ha declarado que me ha pasado plata a mí. Al que le pasaron la plata fue a don Marcos Pozo, y lo dicen tanto en los sumarios como en la entrevista que tuvieron acá. Bueno. Presidenta. Diputado don Marcos Soto. Pozo y la señora Pía González dijeron que recaudaron esos dineros de esos profesionales para pasárselo a usted, delante de ellos. Y ellos asentían con la cabeza. Si es necesario que declaren todo para que usted reconozca, lo podremos hacer, a lo mejor es necesario. Sí. Pero ellos estaban aquí asintiendo todo lo que afirmaban Pía González y Marcos Pozo de haberle entregado coimas por cerca de 30 millones de pesos a usted. Incluso es más, en las declaraciones, ¿saben lo que dicen ellos? En las declaraciones escritas, que yo se las puedo hacer llegar, dicen que ellos le pasaban a Marcos Pozo porque Marcos Pozo le había dicho que era amigo del director del Servicio de Salud y que por eso él tenía que pagar esa plata. Bueno. Yo que sepa, yo no soy director de un servicio de salud. Señora Álvarez, la respuesta para la diputada Fernández, porque nos quedan 2 minutos y yo tengo que... Con respecto, le vuelvo a reiterar lo que le dije antes. El cronograma y el desarrollo del proyecto lo ve el jefe de proyecto, independiente de la calidad jurídica. Le doy otro ejemplo. Hoy en día, en el Ministerio de Salud, hay agentes públicos, contratados honorarios, tomando decisiones, dirigiendo la batuta, y son honorarios, y están todos a cargo del jefe de departamento. Entonces, cuando usted me señala a mí de que un honorario no puede estar a cargo de un departamento, o sea, Francisco Márquez estaba a cargo del proyecto y él no solamente, hay que pedírselo al Servicio de Salud, cómo se solicitaba, cómo Francisco Márquez solicitaba la mecánica de suelo, el estudio de suelo, porque el desarrollo del proyecto lo llevaba a él. La incorporación o en qué momento se incorporaba alguna especialidad, en qué momento... Pero es que no me está contestando. Yo le pregunté directamente, ¿tiene pruebas fidedignas de que él pidió la contratación de este equipo? No me diga, tiene. La única prueba fidedigna que tengo es el correo que él me envía, donde me señala que se va a reunir con Marcos Pozo y con Pía González para echar a andar todo esto. Posteriormente, Marcos Pozo me dice, don Mauricio, nos juntamos con Francisco Márquez y aceptó ingresar el eléctrico, el sanitario, el clima, y el calculista. Yo tengo que terminar ese mismo correo lo entregó el señor Márquez aquí diciendo que eso lo había hecho por indicación suya. Entonces, la verdad es que es bien complejo tratar de dilucidar quién tiene la verdad en esto, pero queremos tener la posibilidad de poder volver a invitarlo para volver a terminar con algunas cosas. Muchas de las cosas que trajo para dejarnos todavía están pendientes o ya nos dejó todo lo que iba a dejar. Para terminar, señora presidenta, el único delito que aquí está comprobado es la emisión de la boleta de don Francisco Márquez sin asignación presupuestaria, que son la boleta 43 de enero, 43 de febrero, 44 de febrero, 45 de marzo, 46 de abril y 47 de mayo, por un total de 21 millones que no tenían asignación presupuestaria. ¿De este año? ¿Del año pasado? Del año 2018, cargar el proyecto Hospital San Luis de Huín, cuando el proyecto Hospital San Luis de Huín, la asignación presupuestaria salió en junio. Y tomada de razón en agosto. ¿Eso también lo va a dejar? También lo dejo. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.